Esa noche de Navidad entendí que una silla vacía puede doler más que cualquier palabra. Me llamo Norma. Tengo 62 años. Y esta historia comienza exactamente hace un año, en la mesa navideña de mi propia casa, cuando mi hijo Valdemar me gritó frente a toda la familia: «Mamá, muévete, ese lugar es de mi suegra», y me empujó. Caí al suelo. El sonido de mi cuerpo golpeando las baldosas de cerámica quedó suspendido en el aire por un segundo eterno. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo escuché el tintineo de las copas de cristal temblando en la mesa, como si hasta ellas hubieran sentido el impacto de esa humillación. Mi nieta de 5 años empezó a llorar. Mi nuera, Patricia, la mamá de Valdemar, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. La vi perfectamente desde el suelo, con mis 61 años recién cumplidos, con mis manos temblorosas apoyadas sobre el piso frío de la casa que yo misma había pagado. Lo que mi hijo no imaginaba esa noche era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque mientras todos seguían cenando, sí, siguieron cenando como si nada hubiera pasado, yo tomé una decisión en silencio, una decisión que ejecutaría apenas saliera el sol. A la mañana siguiente, Valdemar tocó a mi puerta. No llamó al timbre, tocó con los nudillos, suave, casi tímido, como cuando era niño y venía a pedirme perdón por haber roto algún jarrón jugando dentro de la casa. Pero esta vez no abrí. Esta vez, la decisión ya estaba tomada. Ahora vivo en Mérida. Hace un año que dejé atrás esa casa, esa ciudad y esa vida donde mi propio hijo creyó que podía borrarme de su mesa como quien borra una mancha. Mérida huele diferente. Huele a bugambilias, a piedra antigua, a mañanas donde nadie me grita. Aquí tengo una casa pequeña con un patio lleno de luz. Y todas las tardes tomo café en una silla de mimbre que compré el primer día que llegué. Es mi silla. Nadie me la quita. Nadie me dice dónde sentarme. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, para entender por qué una madre puede tomar la decisión de alejarse de su único hijo, necesito llevarte al principio. Necesito contarte quién era Valdemar antes de convertirse en el hombre que me empujó. Porque hubo un tiempo, no tan lejano, en que ese niño era mi mundo entero. Hubo un tiempo en que él se sentaba junto a mí en esa misma mesa, con sus manitas pequeñas aferradas a mi brazo, y me decía: «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte siempre». Y yo le creí. Le creí con cada fibra de mi ser. Pero las promesas de los niños se desvanecen cuando los hombres eligen a quién servir. Y Valdemar eligió. No me eligió a mí. Esa noche de Navidad, mientras yacía en el suelo, mientras mi nieta lloraba y mi nuera sonreía, yo conté mentalmente todo lo que había dado. $3,000 mensuales desde que se casó. 9 años. $108,000 en total, sin contar los regalos, las emergencias, los préstamos, que nunca me devolvió. Conté también los años que pasé sola para que él nunca se sintiera solo. Las noches que me dormí llorando para que él durmiera tranquilo. Los sueños que enterré para que los suyos florecieran. Y entonces, desde el suelo, con las rodillas adoloridas y el orgullo hecho pedazos, tomé 3 decisiones. Primera, no le daría un peso más. Segunda, su nombre saldría de mi testamento esa misma semana. Tercera, me iría lejos, donde mi ausencia doliera más que mi presencia. Porque a veces la justicia no llega con gritos ni venganzas, llega con silencio, con una puerta que no se abre, con una madre que simplemente desaparece. Y créeme, cuando una madre desaparece, el vacío que deja es más grande que cualquier casa. Valdemar lo aprendió, pero eso te lo contaré más adelante. Ahora necesito regresar al principio, al día que él nació, al día que lo sostuve en mis brazos por primera vez y prometí que nunca le faltaría nada. Cumplí esa promesa. Quizá ese fue mi error. A veces confiamos demasiado en quienes amamos. A veces damos tanto que nos olvidamos de guardar algo para nosotras mismas. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, porque esta historia no es solo mía. Es de todas las madres que alguna vez creyeron que el amor incondicional sería suficiente. Y no lo fue. Pero aprendí algo importante en este año de distancia. Algo que quiero compartir contigo antes de seguir. La dignidad no se negocia, ni siquiera por un hijo, ni siquiera por amor. Valdemar nació un jueves de octubre, hace 34 años. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Recuerdo el olor a desinfectante del hospital,
el sonido de mis propios jadeos, el miedo atravesándome el pecho. Tenía 28 años y estaba sola. Mi esposo, Rafael, había muerto 6 meses antes en un accidente de tránsito. Nunca conoció a su hijo. Nunca supo que yo estaba embarazada. Cuando la enfermera puso a Valdemar en mis brazos, lo primero que pensé fue, ahora todo tiene sentido. Tenía los ojos de Rafael, la misma forma de la boca, las mismas manos largas y delgadas. Era como si mi esposo hubiera regresado a mí en ese cuerpecito tibio que olía a leche y a promesa. Le susurré al oído, no te faltará nada, te lo prometo, nunca te faltará nada. Y cumplí. Los primeros años fueron difíciles. Trabajé como secretaria en una notaría durante el día y daba clases de inglés por las tardes. A veces llegaba a casa tan cansada que apenas podía sostenerme en pie, pero siempre tenía fuerzas para sentarme con Valdemar en la mesa de la cocina y escuchar cómo había sido su día. Esa mesa, la misma mesa donde 33 años después me quitaría mi lugar. Pero en aquellos días, esa mesa era nuestro refugio. Ahí hacíamos la tarea juntos. Ahí comíamos sopa de fideo los domingos. Ahí Valdemar me contaba sus sueños mientras yo pelaba naranjas, y él las comía directo de mis manos, con el jugo escurriéndole por los dedos. Mamá, me decía con esa voz aguda de niño de 7 años, cuando sea grande voy a ser ingeniero y te voy a comprar una casa enorme con jardín. Yo le acariciaba el cabello y sonreía. No necesito una casa enorme, mi amor, solo necesito que seas feliz. Pero yo quiero dártela, insistía, con esa seriedad que tienen los niños cuando prometen algo. Tú trabajas mucho, yo voy a cuidarte cuando sea grande. Y le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Valdemar fue un niño noble. No era perfecto, ningún niño lo es, pero tenía un corazón enorme. Cuando tenía 9 años, usó sus ahorros del Día de Reyes para comprarme un ramo de claveles rojos, porque me había escuchado decir que eran mis flores favoritas. Llegó a casa con el ramo apretado contra su pecho, las mejillas rojas de emoción. Son para ti, mamá, porque trabajas mucho y nunca te quejas. Lloré esa tarde. Lloré de felicidad, de orgullo, de amor tan grande que no cabía en mi pecho. Guardé uno de esos claveles prensado entre las páginas de mi Biblia. Todavía lo tengo. Lo traje conmigo a Mérida. A veces lo miro y me pregunto en qué momento ese niño de 9 años que me regaló flores se convirtió en el hombre de 33 que me empujó al suelo. Pero no quiero adelantarme. Déjame contarte más sobre esos años. Cuando Valdemar cumplió 12 años, logré por fin comprar nuestra primera casa. No era grande, 2 habitaciones, un baño, una sala pequeña, pero era nuestra. Recuerdo el día que recibí las llaves. Valdemar y yo entramos juntos, tomados de la mano, y nos quedamos parados en medio de la sala vacía, mirándonos el uno al otro. ¿Es de verdad nuestra, mamá? ¿Es de verdad nuestra, hijo? Se lanzó a mis brazos y lloró. Lloró de felicidad. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo entre sollozos. Nunca voy a dejarte sola, nunca. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como un tatuaje invisible. Nunca voy a dejarte sola, nunca. Compramos muebles de segunda mano. Pintamos las paredes juntos. Él eligió color crema para su cuarto y yo pinté el mío de un tono tierra suave. Plantamos bugambilias en el pequeño jardín del frente. Cada domingo, después de misa, íbamos al mercado y comprábamos ingredientes para hacer nuestras comidas favoritas. Valdemar amaba mis enchiladas verdes. Las devoraba como si no hubiera un mañana. Y siempre pedía más. Mamá, nadie cocina como tú. Cuando me case, mi esposa va a tener que aprender tu receta. Pues yo se la enseñaré con mucho gusto, le respondía, sin imaginar que esa esposa un día me miraría con desprecio desde el otro lado de la mesa. Los años de la preparatoria fueron hermosos. Valdemar era buen estudiante, no el mejor, pero sí dedicado. Estudiaba hasta tarde, y yo me quedaba despierta con él, preparándole café y bocadillos. A veces me quedaba dormida en el sofá de la sala, y él me tapaba con una cobija antes de irse a dormir. Éramos un equipo, éramos todo lo que teníamos, y para mí era suficiente. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Valdemar fue aceptado en una escuela de ingeniería civil. No era la más prestigiosa, pero era buena, sólida. El problema era el costo. La colegiatura era alta, y aunque yo había ahorrado durante años, no alcanzaba. Vendí mi auto. Lo vendí sin pensarlo 2 veces.
Puedo tomar el autobús, le dije cuando protestó. Tú necesitas estudiar. Tu educación es más importante que cualquier carro. Mamá, no. Sí, Valdemar, sí. Esto no es sacrificio, es amor. Y lo decía de verdad. No sentía que estuviera sacrificando nada. Sentía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo, en nuestro futuro. Durante los 5 años que duró su carrera, seguí trabajando doble turno, notaría de día, clases de inglés de noche. Los fines de semana tomaba trabajos extra de traducción. Dormía poco, comía menos, pero cada vez que veía a Valdemar llegar a casa con libros bajo el brazo, con esa expresión de concentración que ponía cuando estudiaba, sentía que todo valía la pena. Él se graduó a los 23 años. Yo tenía 51. El día de su graduación, lloré tanto que casi no podía ver la ceremonia. Lo vi caminar hacia el estrado, recibir su diploma, voltear hacia donde yo estaba sentada y sonreírme. Me sopló un beso. Me hizo una seña con la mano. Después, cuando nos tomamos fotos juntos, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias, mamá. Todo esto es por ti. Todo lo que soy es por ti». En ese momento, sentí que mi vida tenía sentido. Sentí que todas las noches sin dormir, todos los autobuses bajo la lluvia, todos los días trabajando hasta que me dolían los huesos, todo, absolutamente todo, había valido la pena. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que el amor no siempre es suficiente, que a veces el hijo que criaste con tanto cuidado puede olvidar de dónde vino, puede olvidar quién estuvo ahí cuando no había nadie más. Valdemar consiguió su primer empleo 3 meses después de graduarse. Era un puesto junior en una constructora mediana, pero estaba emocionado. Yo también lo estaba. Por fin podríamos descansar un poco. Por fin él podría ayudarme con los gastos de la casa. Y lo hizo. Durante 2 años, Valdemar fue el hijo que siempre soñé. Contribuía con dinero para la comida, me ayudaba a pagar servicios, me llevaba a cenar los domingos. Seguíamos siendo un equipo. Seguíamos siendo nosotros dos contra el mundo. Pero entonces conoció a Patricia. Y todo comenzó a cambiar. Al principio, no noté las señales, o quizá no quise verlas. Valdemar empezó a llegar más tarde a casa. Pasaba más fines de semana fuera. Cuando le preguntaba sobre Patricia, hablaba de ella con una emoción que nunca antes había visto en sus ojos. «Es increíble, mamá. Es inteligente, trabajadora, ambiciosa. Va a ser una gran esposa». Yo sonreía. «Me da mucho gusto, hijo. ¿Cuándo la voy a conocer?» «Pronto, mamá, pronto». Pero pronto se convirtió en semanas. Y las semanas se convirtieron en meses. Finalmente, un sábado por la tarde, Valdemar llegó a casa con Patricia. Recuerdo ese momento como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Abrí la puerta y ahí estaba ella, alta, delgada, con el cabello largo y oscuro peinado hacia atrás en una coleta perfecta. Llevaba ropa cara. Podía notarlo por la calidad de la tela, por la forma en que le caía el vestido. Zapatos de tacón, bolsa de marca. Me tendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, señora Norma. He escuchado mucho sobre usted». Su voz era fría, educada pero fría. «El gusto es mío», respondí, estrechando su mano. «Pasen, pasen. Preparé mole. Es el platillo favorito de Valdemar». Patricia miró a Valdemar. Una mirada rápida, casi imperceptible. Pero yo la vi. Era una mirada de... ¿desaprobación? ¿Burla? «Qué lindo», dijo finalmente. «Aunque yo no como carne roja, traje una ensalada». Sacó un recipiente de plástico de su bolsa enorme y lo puso sobre la mesa de la cocina como si estuviera colocando una bandera en territorio conquistado. Esa fue la primera grieta, tan pequeña que casi no la sentí. Pero las grietas pequeñas, con el tiempo, se convierten en abismos. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. ¿En tu cocina? ¿En tu cuarto? ¿Manejando camino al trabajo? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde estás. Quiero saber que no estoy sola en esto, porque lo que viene después duele. Duele de una forma que solo entienden quienes han visto a un hijo cambiar frente a sus ojos, quienes han visto cómo el amor que construiste con tus propias manos se desmorona pieza por pieza, y no puedes hacer nada para detenerlo. Solo puedes ver, callar y tragar el dolor. Pero eso te lo contaré en el próximo capítulo, porque necesito respirar. Necesito recordar que sobreviví, que ahora estoy aquí, en Mérida, sentada en mi silla de mimbre, tomando café bajo el sol de la mañana,
que ya no estoy en aquella casa, que ya no estoy esperando junto a esa mesa, que finalmente, después de tantos años, aprendí que soltar también es una forma de amar, aunque duela, aunque cueste lágrimas que parecen no tener fin. Patricia y Valdemar se casaron 8 meses después de esa primera comida. 8 meses. Yo pensé que era demasiado rápido, pero no dije nada. ¿Qué madre quiere ser vista como la suegra entrometida? ¿Qué madre quiere que su hijo piense que está celosa de su felicidad? Así que callé y sonreí, y ayudé a planear una boda que costó más de lo que yo había ganado en 3 años. Patricia venía de una familia acomodada. Su padre era dueño de una cadena de farmacias. Su madre nunca había trabajado un solo día en su vida. Vivían en una zona residencial privada, de esas con caseta de vigilancia y jardines perfectamente podados. La primera vez que Valdemar me llevó a conocer a sus suegros, sentí que entraba a otro mundo. La casa era enorme, pisos de mármol, candelabros de cristal, muebles que parecían sacados de una revista. Una empleada doméstica nos abrió la puerta, una mujer pequeña, de mi edad, que bajó la mirada cuando la saludé. «Adelante», nos dijo, y nos guió hacia una sala tan grande como toda mi casa. Los padres de Patricia nos esperaban sentados en un sofá de piel color crema, él con un whisky en la mano, ella con una copa de vino blanco. Los dos nos miraron como si estuvieran evaluando ganado. «Así que tú eres la madre de Valdemar», dijo el señor Méndez, sin levantarse a saludarme. «Sí, señor. Mucho gusto. Patricia nos ha contado que trabajas en una notaría». «Así es. ¿Y tu esposo?» Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. «Murió hace 25 años». «Ah». Tomó un sorbo de su whisky. Qué difícil debe haber sido criar a Valdemar sola. No era empatía lo que escuché en su voz. Era lástima. Desprecio disfrazado de cortesía. La señora Méndez, Gabriela, ni siquiera me habló directamente durante toda la cena. Se dirigía a Valdemar. Le preguntaba sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre si estaba seguro de querer casarse tan joven. 25 años es muy joven, ¿no crees?, le dijo, mirándolo con esos ojos fríos que Patricia había heredado. «Estoy seguro, señora Gabriela», respondió Valdemar, tomando la mano de Patricia sobre la mesa. «Amo a su hija». «El amor no paga las cuentas», intervino el señor Méndez. «Tengo un buen trabajo». «¿En una constructora mediana?» El señor Méndez soltó una risa seca. «Patricia está acostumbrada a cierto estilo de vida, muchacho. ¿Estás preparado para mantenerlo?» Vi cómo Valdemar apretaba la mandíbula. Vi la humillación en sus ojos. Y antes de que pudiera responder, yo hablé. «Mi hijo es un hombre trabajador y honorable. Patricia será muy afortunada de tenerlo». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo. La señora Gabriela me miró por primera vez en toda la noche. Me miró de arriba a abajo, como si recién se diera cuenta de que yo estaba ahí, como si yo fuera un insecto que acababa de aparecer sobre su mantel de lino importado. «Estoy segura», dijo finalmente, con una sonrisa que no era una sonrisa, «de que Patricia sabrá guiar bien a Valdemar en su matrimonio». Guiar. Como si mi hijo fuera un niño perdido que necesitaba ser conducido por el camino correcto. Esa noche, en el auto de regreso a casa, Valdemar iba callado. Yo también. Pero a mitad del camino, él habló. «No les hagas caso, mamá. Son así con todo el mundo». «No me molestó», mentí. «Sí te molestó. Te conozco». Sonreí en la oscuridad del auto. «Está bien, hijo. Lo importante es que tú y Patricia se aman. Lo demás no importa». Pero sí importaba. Importaba más de lo que yo quería admitir. La boda se celebró en un jardín enorme, con flores importadas y un banquete para 200 personas. La familia de Patricia invitó a toda su lista de contactos empresariales. Yo invité a mis 3 amigas de la notaría y a mi prima Estela. 4 personas. De mi lado de la iglesia, 4 personas. Del lado de Patricia, 196. Durante la ceremonia, me senté en primera fila, sola. Llevaba un vestido color durazno que había comprado en el centro, en una tienda de descuentos. Me sentía fuera de lugar, pequeña, invisible. Pero cuando Valdemar caminó hacia el altar y me buscó con la mirada, cuando me sonrió con esa sonrisa que era solo para mí, sentí que nada más importaba. Todavía era mi hijo, todavía me amaba, o eso creía. La recepción fue hermosa, música en vivo, comida elaborada, vino francés, todo orquestado con una perfección que solo el dinero puede comprar. Me cenaron en una mesa al fondo,
junto a la prima Estela y 2 tíos lejanos de Patricia que apenas hablaban español. La mesa de honor estaba al frente, Valdemar, Patricia y los padres de ambos, excepto que mi lugar en esa mesa no existía. Gabriela se sentó junto a Valdemar, como si ella fuera su madre. Vi cómo le acomodaba la corbata, cómo le llenaba la copa de vino, cómo le susurraba cosas al oído que lo hacían reír. Patricia, del otro lado, miraba la escena con aprobación, y yo, desde mi mesa al fondo, sentía que algo dentro de mí empezaba a romperse. Pero sonreí, aplaudí, bailé cuando Valdemar me sacó a bailar la pieza tradicional de madre e hijo. «Te amo, mamá», me dijo mientras dábamos vueltas sobre la pista. «Gracias por todo. Yo también te amo, hijo. Sé muy feliz». Y lo decía en serio, aunque mi corazón ya había comenzado a sangrar. Después de la boda, Valdemar y Patricia se fueron a vivir a un departamento pequeño, cerca de su trabajo. Era un lugar modesto, 2 habitaciones, un baño, cocina integrada con la sala. Nada comparado con la casa de los Méndez, pero era un inicio. Yo los visitaba los domingos, llevaba comida, enchiladas, arroz, frijoles, todo lo que a Valdemar le gustaba. Patricia siempre me recibía con cortesía fría. «Gracias, señora Norma, pero no tenía que molestarse. No es molestia. Me gusta cocinar para ustedes. Es que Valdemar está tratando de comer más saludable. Estoy cuidando su alimentación». Cuidando su alimentación, como si yo lo hubiera estado envenenando durante 25 años. Pero no dije nada. Sonreía, dejaba los táperes en el refrigerador y me iba. A veces, cuando regresaba la siguiente semana, los táperes seguían llenos, sin tocar, metidos hasta el fondo del refrigerador como si fueran evidencia de algo vergonzoso. Valdemar empezó a visitar menos. Antes venía a mi casa 2 o 3 veces por semana. Después, 1 vez por semana. Luego, solo cada 15 días. «Es que Patricia y yo tenemos muchos compromisos sociales», me explicaba. «Sus papás nos invitan a cenar. Tenemos que acompañarlos a eventos. Ya sabes cómo es». No sabía, pero asentía como si entendiera. 1 año después de la boda, Patricia quedó embarazada. Cuando Valdemar me dio la noticia, lloré de felicidad. Iba a ser abuela. Mi nieto, la continuación de nuestra familia. ¿Ya saben si es niño o niña? «Niña», dijo Valdemar con los ojos brillantes. «Vamos a ponerle Sofía». «¡Qué nombre tan hermoso!». Patricia quería ponerle Gabriela, como su mamá, pero yo insistí en Sofía. Me gustó más. Sentí un alivio extraño al escuchar eso, como si Valdemar todavía tuviera algo de control sobre su propia vida. Pero ese alivio duró poco. Cuando Sofía nació, yo estaba en la sala de espera del hospital, sola. Los padres de Patricia estaban adentro, en el cuarto de parto, con Valdemar y Patricia. Esperé 4 horas. Cuando finalmente me dejaron pasar, Sofía ya tenía 2 horas de nacida. Ya la habían cargado, ya le habían tomado fotos. Ya Gabriela había llorado de emoción y le había dicho a Patricia lo orgullosa que estaba de ella. Yo solo alcancé a ver a mi nieta a través del cristal de la sala de cuneros. Era perfecta, pequeña, rosada, con un mechón de cabello oscuro asomándose bajo el gorrito de hospital. Quise cargarla, quise sentir su peso en mis brazos, su olor, su tibieza. Pero la enfermera me dijo que Patricia estaba muy cansada y que no quería visitas por el momento. «Pero soy su suegra». «Lo siento, señora. Órdenes de la paciente». Valdemar salió a verme al pasillo. Tenía ojeras profundas, pero sonreía. «¿Ya la viste, mamá? ¿No es hermosa?» «Hermosa», repetí, con un nudo en la garganta. «¿Cuándo voy a poder cargarla?» «Pronto, mamá. Pronto. Patricia necesita descansar ahorita». «Claro, entiendo». Pero no entendía. No entendía por qué la madre de Patricia podía estar adentro y yo no. No entendía por qué Gabriela había cargado a mi nieta antes que yo. No entendía nada. Y lo peor es que no me atrevía a preguntar, porque ya estaba aprendiendo a tragar mi dolor, a sonreír cuando quería llorar, a callar cuando quería gritar. 3 días después, cuando Patricia salió del hospital, fui a visitarlos a su departamento. Llevé ropa de bebé que había comprado, bodys, pañales, una cobijita suave color rosa pálido que me había costado 2 semanas de ahorro. Patricia abrió la puerta con Sofía en brazos. «Hola, señora Norma». «Hola, hija. ¿Cómo te sientes?» «Cansada. Esto de ser mamá es agotador». «Ya lo sé». Sonreí. Yo también pasé por eso. ¿Puedo cargar a Sofía? Patricia dudó. Solo un segundo.
pero ese segundo fue suficiente para que yo sintiera el rechazo como un puñetazo. «Claro», dijo finalmente, entregándome a la bebé con cuidado exagerado, como si yo no supiera cómo sostener a un recién nacido. Sofía era liviana como una pluma, olía a loción de bebé y a leche. Tenía los ojos cerrados, las manitas apretadas en puñitos perfectos. Me senté en el sofá y la acuné. Le canté una canción de cuna que le había cantado a Valdemar cuando era bebé. Patricia me observaba desde la cocina con los brazos cruzados. «Mi mamá dice que no es bueno cargar tanto a los bebés», comentó, «que se mal acostumbran. Cada quien tiene su forma de criar», respondí, sin dejar de mirar a Sofía. «Sí, claro, pero mi mamá crió 4 hijos. Tiene experiencia». El mensaje era claro. Ella tenía más experiencia. Ella sabía más. Yo era solo... ¿Qué? ¿Una madre primeriza que no había hecho las cosas bien? Valdemar salió de la habitación en ese momento, recién bañado. «¿Qué tal, mamá?» «Bien, hijo. Tu hija es preciosa». «¿Verdad que sí?» Se sentó junto a mí y acarició la cabecita de Sofía. «No puedo creer que sea mía». «Nuestra», corrigió Patricia desde la cocina. «Nuestra», repitió Valdemar, sin notar el tono. Pero yo sí lo noté. Yo notaba todo, cada mirada, cada comentario, cada pequeño desaire disfrazado de cordialidad. Y me preguntaba, ¿cuándo dejé de ser importante? ¿Cuándo pasé de ser la madre que lo crió sola, que vendió su auto para pagar su educación, que trabajó doble turno durante años para que él nunca se sintiera pobre, a ser esto? ¿A ser la visita incómoda? ¿La suegra que no entiende las cosas modernas? ¿La que llega sin avisar y trae comida que nadie come? Pero todavía no estaba lista para enfrentar la verdad. Todavía quería creer que todo era temporal, que Patricia solo estaba cansada por el bebé, que Valdemar solo estaba ajustándose a su nueva vida, que todo volvería a ser como antes. Pero las cosas nunca vuelven a ser como antes. Las fracturas nunca sanan completamente. Solo se cubren con sonrisas falsas y silencios incómodos, hasta que un día la grieta se vuelve tan grande que ya no se puede ignorar. Y entonces todo se derrumba. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada tanto tiempo. ¿Y tú? Si vieras que alguien a quien amas está cambiando, ¿dirías algo o esperarías? Déjame saber en los comentarios, porque lo que viene después es cuando todo comenzó a caer, cuando las fracturas pequeñas se convirtieron en abismos, y yo seguía ahí, sonriendo, dando, callando, como si mi silencio pudiera mantener unida a mi familia, como si mi amor pudiera ser suficiente. Fue 2 meses después del nacimiento de Sofía cuando Patricia me pidió dinero por primera vez. No me lo pidió directamente, fue a través de Valdemar. Llegó a mi casa un sábado por la tarde, con esa expresión que yo ya conocía demasiado bien, la expresión de alguien que viene a pedir algo que no quiere pedir. «Mamá, necesito hablar contigo». Estábamos en la cocina. Yo preparaba café. Me volteé a mirarlo y vi las ojeras, la tensión en sus hombros, las manos inquietas que no sabían dónde posarse. «¿Qué pasa, hijo?» Se sentó en la mesa, esa mesa donde tantas veces había hecho su tarea de niño, y suspiró profundamente. «El departamento se nos está quedando pequeño. Con Sofía ya no tenemos espacio. Patricia quiere que rentemos algo más grande». Eso suena razonable. El problema es que los departamentos más grandes son más caros, mucho más caros. Hizo una pausa. «Y yo todavía no he recibido el aumento que me prometieron en el trabajo». Sentí que el aire cambiaba. Supe lo que venía antes de que lo dijera. «¿Cuánto necesitas?» «Mamá, no quiero pedirte». «¿Cuánto, Valdemar?» $2,000 para el depósito. Y Patricia pensó que quizá podrías ayudarnos con $500 al mes. Solo hasta que yo consiga el aumento. $500 al mes. Trabajaba 60 horas a la semana. Ganaba lo justo para vivir con dignidad. $500 al mes era casi una cuarta parte de mi sueldo. Pero era mi hijo, mi único hijo, el padre de mi única nieta. «Está bien». «¿En serio?» Los ojos se le iluminaron. «Mamá, te lo prometo, te vamos a pagar. No te preocupes por eso. Familia no se paga». Me abrazó tan fuerte como cuando era niño y yo lo rescataba de alguna pesadilla. «Eres la mejor mamá del mundo». En ese momento sentí que había hecho lo correcto, que ese dinero era una inversión en su felicidad, que pronto las cosas mejorarían y él ya no me necesitaría. Pero pronto nunca llegó. Los $500 al mes se convirtieron en 700, luego en 1,000,
Luego, en 1500, siempre había una emergencia, siempre había algo. El auto de Patricia se descompuso y necesitaban repararlo. Sofía necesitaba pañales especiales porque era alérgica a los normales. Patricia se enfermó y necesitaban pagar análisis médicos. Las clases de estimulación temprana de Sofía costaban $200 al mes, y yo pagaba. Pagaba porque cada vez que Valdemar me llamaba, escuchaba la desesperación en su voz. Pagaba porque imaginaba a mi nieta sin lo que necesitaba. Pagaba porque Patricia, sin pedírmelo directamente, había encontrado la forma perfecta de obtener lo que quería sin tener que agradecerme. Cuando Sofía cumplió 1 año, hicieron una fiesta en casa de los Méndez. Yo llegué con un regalo, un juego de bloques de madera artesanales que había comprado en el mercado. Eran hermosos, pintados a mano con colores vivos, el tipo de juguete que dura para siempre. Patricia los desenvolvió frente a todos los invitados. Debía haber 30 personas, y sonrió esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Qué lindo, señora Norma. Gracias». Los puso a un lado, junto a los otros regalos. Gabriela, sentada en su trono de matriarca, desenvolví su regalo. Una casa de muñecas de 3 pisos, con luces reales y muebles de diseñador. «Para cuando sea un poco más grande», exclamó radiante. Todos aplaudieron. Todos tomaron fotos. Mi regalo de bloques quedó olvidado en una esquina. Esa noche, cuando ya casi todos se habían ido, escuché a Patricia hablando con una de sus amigas en la cocina. Yo estaba en el pasillo, buscando mi bolsa. «Sí, es difícil con ella», decía Patricia. «Valdemar la adora, pero a veces es, no sé, intensa. Viene mucho. Siempre trae comida. Siempre quiere opinar sobre cómo criamos a Sofía. ¿Y Valdemar qué dice? Él es muy noble. No quiere hacerla sentir mal. Pero yo creo que necesita entender que ya somos una familia independiente, ¿sabes? No puede seguir siendo el niño de su mamá toda la vida». Me quedé paralizada en ese pasillo. Intensa. Viene mucho. No puede seguir siendo el niño de su mamá. Cada palabra era una puñalada. No lloré. No entré a confrontarla. Tomé mi bolsa, me despedí con una sonrisa y me fui. En el camino a casa, manejando sola en la oscuridad, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Intensa? ¿Por amar a mi hijo? ¿Por querer ser parte de la vida de mi nieta? ¿Por llevar comida porque sabía que el dinero era ajustado? ¿Eso me hacía intensa? Pero lo peor no era lo que Patricia había dicho. Lo peor era que Valdemar no me defendió. Él estaba ahí. Lo sé porque después lo vi salir de la cocina con una cerveza en la mano. Escuchó todo y no dijo nada. Esa fue la primera vez que consideré alejarme. La primera vez que pensé, quizá debería dejar de ir tan seguido. Quizá debería darles espacio, pero no lo hice, porque tenía miedo. Miedo de que si me alejaba, Valdemar se alejaría por completo. Miedo de perder a mi nieta. Miedo de quedarme completamente sola. Así que seguí yendo. Seguí llevando comida. Seguí dando dinero. Seguí sonriendo como si no me doliera. Cuando Sofía tenía 2 años, Valdemar me llamó una noche. Era tarde. Pasaban de las 11. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí, hijo». «¿Qué pasa?» Patricia y yo estuvimos hablando. Hizo una pausa larga. «Su papá nos ofreció ayudarnos a comprar una casa». «Qué buena noticia, hijo». «Sí, pero es una casa grande. El enganche es de $30,000. El señor Méndez va a poner 20,000. Y nosotros necesitamos reunir 10,000. Sentí que el estómago se me hundía. «¿Tienes ahorros?» «Algo. Tengo como 4,000. Y pensé que quizá tú podrías prestarnos los 6,000 que faltan». $6,000. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Todo lo que había guardado durante años para mi retiro. Para emergencias. Para el día en que ya no pudiera trabajar. «Valdemar, mamá, por favor, es la oportunidad de darle a Sofía una casa de verdad. Un jardín. Un cuarto propio. Patricia dice que si no aceptamos esta oportunidad, sus papás van a pensar que no somos capaces de mantener a nuestra familia». Ahí estaba otra vez. Patricia dice. Patricia piensa. Patricia quiere. ¿Y tú qué quieres, hijo? Se quedó callado un momento. «Quiero que mi hija tenga lo que yo nunca tuve». Esa frase me destrozó, porque implicaba que yo no le había dado suficiente, que nuestra casa pequeña no había sido suficiente, que mi esfuerzo no había sido suficiente, que yo no había sido suficiente. «Te transfiero el dinero mañana», dije con la voz quebrada. «¿En serio? Mamá, eres...» «Buenas noches, Valdemar».
Colgué antes de que pudiera escucharme llorar. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de Rafael. Lloré por todo lo que había dado, por todo lo que seguía dando, por todo lo que nunca sería suficiente. 2 semanas después, Valdemar y Patricia compraron su casa. Era hermosa, no voy a negarlo. 3 habitaciones, 2 baños, cocina moderna, jardín amplio con pasto recién sembrado, en una colonia cerrada con vigilancia a las 24 horas. Me invitaron a verla un domingo. Patricia me dio el tour como si fuera una agente de bienes raíces. Esta es la sala principal. Los pisos son de porcelanato. Ese librero lo mandamos hacer a la medida. Está muy bonito. La cocina tiene barra desayunadora, gabinetes hasta el techo, estufa de 6 hornillas. Muy práctica. Y este es el cuarto de Sofía. Todavía está en proceso, pero ya ves, tiene closet vestidor y su propio baño. Asentí, sonriendo, aunque por dentro me moría. Mi nieta tenía su propio baño. Yo dormía en el mismo cuarto donde había dormido durante 30 años, con el mismo closet pequeño, con el mismo baño que tenía que reparar cada 6 meses porque las tuberías eran viejas. No era envidia, era algo peor. Era la conciencia dolorosa de que mi sacrificio había comprado la comodidad de otras personas. ¿Y tú, mamá? ¿Qué opinas?, preguntó Valdemar, pasándome el brazo sobre los hombros. Es hermosa, hijo. Van a ser muy felices aquí. Gracias a ti. Me apretó el hombro. Nada de esto sería posible sin tu ayuda. Patricia, que estaba arreglando unos cojines en el sofá, volteó a vernos. Bueno, también gracias a mis papás. Ellos pusieron la mayor parte. El comentario quedó flotando en el aire como humo tóxico. Claro, dije yo, todos ayudamos, pero yo había dado todo lo que tenía. Ellos habían dado de lo que les sobraba. No era lo mismo. Nunca sería lo mismo. Con el tiempo, las visitas a mi casa se volvieron aún más escasas. Valdemar ya no venía solo. Siempre traía a Patricia y a Sofía. Y Patricia siempre tenía prisa. No podemos quedarnos mucho, señora Norma. Tenemos que llevar a Sofía a su clase de natación. Claro, claro. Solo quería verlos un ratito. Sofía corría por la casa, curiosa, tocando todo. Ten cuidado, mi amor, le decía yo. Ese jarrón es delicado. Sofía, ven acá, la llamaba Patricia, con ese tono que usaba siempre que yo intentaba corregir algo. No toques las cosas de la abuela. La abuela, así me llamaba. Nunca por mi nombre, siempre la abuela. Como si yo fuera un concepto, no una persona. Los $500 que me había pedido Valdemar al principio se habían convertido en $3,000 mensuales. 3,000, cada mes, sin falta. Es que con la hipoteca, los servicios, la colegiatura de Sofía, me explicaba Valdemar cada vez que yo preguntaba cuándo terminaría esa ayuda. Entiendo, hijo. Es temporal, mamá. Te prometo que es temporal. Pero ya llevábamos 5 años. 5 años dándole $3,000 al mes. $180,000, casi todo lo que había ahorrado en mi vida. Y en todo ese tiempo, Patricia nunca me dio las gracias, ni una sola vez. Era como si ese dinero fuera mi obligación, como si yo le debiera algo por haberle dado un hijo. Empecé a trabajar turnos extra. Tomé trabajos de traducción los fines de semana. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de ir al cine. Dejé de vivir, para que ellos pudieran tener la vida que querían. Y lo peor es que nunca se dieron cuenta. O quizás sí. Quizás simplemente no les importaba. Hubo un momento, creo que fue cuando Sofía cumplió 4 años, en que estuve a punto de decir que no. Valdemar me había llamado, otra vez, para pedirme dinero extra. Es que queremos llevar a Sofía a Disney. Patricia dice que ya tiene edad para disfrutarlo. ¿Disney? Sí, ya sabes, el viaje es caro. Los boletos, el hotel. Pensamos que quizá podrías ayudarnos con $2,000, como un regalo para Sofía. $2,000, para unas vacaciones. Mientras yo no había salido de la ciudad en 10 años, abrí la boca para decir no, para decir, hijo, ya no puedo, he dado todo lo que tengo. Pero entonces escuché la voz de Sofía de fondo. ¿Es la abuelita? Quiero hablar con la abuelita. Y Valdemar le pasó el teléfono. Abuelita, vamos a ir a Disney, voy a conocer a las princesas. Su vocecita llena de emoción atravesó todas mis defensas. ¡Qué emoción, mi amor! ¿Tú vas a ir? Silencio. Nadie me había invitado. No, mi cielo. Este viaje es para ti, tu mami y tu papi. Pero yo quiero que vayas. Otro día iremos juntas, te lo prometo. Le devolví el teléfono a Valdemar. Les transfiero el dinero mañana. Gracias, mamá. Eres la mejor. Colgué.
Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa testigo de tantos años, y lloré. Lloré porque estaba cansada. Lloré porque me sentía usada. Lloré porque no sabía cómo decir que no, sin perder a las únicas personas que me quedaban en el mundo. Pero sobre todo lloré porque sabía, en el fondo de mi corazón, que esto no iba a terminar bien, que había un límite, y que yo estaba cada vez más cerca de alcanzarlo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. ¿En tu cocina? ¿En tu cuarto? ¿Camino al trabajo? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto, porque lo que viene después es cuando todo empezó a derrumbarse, cuando el cansancio se convirtió en resentimiento, y el amor incondicional empezó a agrietarse, pieza por pieza, hasta que no quedó nada que sostener. Fue en el cumpleaños de Sofía, cuando cumplió 5 años, que empecé a ver la verdad completa. No todo de golpe. La verdad nunca llega así. Llega en fragmentos, en conversaciones escuchadas a medias, en miradas intercambiadas cuando creen que no estás viendo. La fiesta fue en su casa. Patricia había contratado a una empresa de eventos que transformó el jardín en un país de fantasía. Había un castillo inflable, una mesa de postres de 3 niveles, animadores profesionales disfrazados de princesas. Yo llegué temprano, como siempre, con mi regalo envuelto en papel decorado con unicornios. Patricia abrió la puerta con el celular en la mano, escribiendo algo. «Hola, señora Norma. Pase. ¿En qué puedo ayudar? No se preocupe. Ya tengo todo bajo control». Entré a la casa y vi que, efectivamente, todo estaba perfecto. Globos en cada esquina, platos y vasos temáticos. Una mesa larga con comida gourmet. Nada que yo hubiera cocinado, claro. Gabriela estaba en la cocina, supervisando a 2 empleadas que acomodaban los últimos detalles. «Norma», me saludó con esa sonrisa que era más protocolo que afecto. «Qué bueno que llegaste. Siéntate, por favor. Las cosas ya están en orden. Siéntate. No, ayúdanos. No, qué bueno que estás aquí. Solo, siéntate. Como si yo fuera una invitada más, no la abuela. No la que había dado $6,000 para el enganche de esa casa, donde ahora me pedían que me sentara y no estorbara. Me senté en una de las sillas del comedor, sola, mientras todos se movían alrededor mío con propósito y dirección. Valdemar bajó las escaleras con Sofía de la mano. Mi nieta llevaba un vestido rosa brillante, con tul y lentejuelas. Parecía una princesa de verdad. «¡Abuelita!», gritó cuando me vio, y corrió hacia mí. La cargué, sintiendo su peso ligero, su olor a champú de frutas. «¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¿Me trajiste regalo?» «Claro que sí. Quiero abrirlo ahora. Después, mi cielo», intervino Patricia. «Cuando lleguen todos tus amiguitos». Sofía hizo un puchero pero asintió. Patricia la tomó de mi regazo. Literalmente me la quitó de los brazos y la llevó al jardín para tomar fotos. Valdemar se quedó un momento conmigo. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Cansado. Esto de organizar fiestas es agotador». Se rió, pero yo noté las ojeras. Patricia quería que todo fuera perfecto. Patricia siempre quiere que todo sea perfecto. Lo dije sin pensar. Las palabras salieron solas, cargadas de un resentimiento que había estado guardando durante años. Valdemar me miró extrañado. «¿Qué quieres decir?» «Nada, hijo, solo que se ve que puso mucho esfuerzo». Él asintió, pero supe que había captado el tono. Supe que había cruzado una línea invisible. Los invitados empezaron a llegar, niños de la edad de Sofía con sus papás, todos bien vestidos, todos de la misma clase social que la familia Méndez. Yo no conocía a ninguno. Nadie me presentó. Me quedé sentada en mi silla, sonriendo cuando alguien pasaba cerca, sintiendo que era invisible. A la mitad de la fiesta, mientras los niños jugaban en el castillo inflable y los adultos conversaban en grupos cerrados con copas de vino en la mano, fui al baño. Cuando salí, escuché voces en el estudio, una habitación pequeña junto a la cocina. La puerta estaba entreabierta. Era Gabriela hablando con Patricia. «¿Y cuánto más va a seguir dándoles dinero?», preguntaba Gabriela. «No lo sé, mamá. Valdemar dice que no podemos pedirle más, pero honestamente, si ella quiere dar, es que es ridículo. $3,000 al mes. ¿Qué clase de madre hace eso?» «Una que quiere sentirse importante», respondió Patricia, y se rió. Se rió como si fuera un chiste. «Deberían rechazarlo. Están creando una dependencia emocional enfermiza». «Lo sé, pero Valdemar se siente culpable. Dice que es su mamá,
que has sacrificado mucho por él. Por favor, eso es lo que hacen las madres. No es nada especial. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No es nada especial. 28 años criándolo sola, vendiendo mi auto, trabajando doble turno, dando cada centavo que tenía. No era nada especial. De todas formas, continuó Patricia, ya hablé con Valdemar. Después de Navidad vamos a empezar a reducir la cantidad, poco a poco. No podemos seguir así. Me parece bien. Mientras tanto disfruten el dinero. Dios sabe que ella no lo está usando para nada importante. Volvieron a reír. Me alejé de esa puerta como si me quemara. Caminé hacia el jardín con las piernas temblorosas. Me senté en una de las sillas apartadas, cerca de la barda, donde los árboles daban sombra y nadie me vería llorar. Pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo quedaba un vacío enorme, un hueco en el pecho que cada vez crecía más. ¿Así me veían? ¿Como una mujer patética que daba dinero para sentirse importante? ¿Como una carga emocional? ¿Como alguien de quien tenían que deshacerse poco a poco? Valdemar apareció a mi lado minutos después. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien, solo un poco cansada». Se sentó junto a mí. Tomó mi mano. «Gracias por venir. Sé que Sofía te adora». Quise decirle lo que había escuchado. Quise gritarle. «¿Sabías que tu esposa se ríe de mí? ¿Sabías que tu suegra piensa que soy ridícula? ¿Sabías que planean deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo?» Pero no dije nada, porque tenía miedo. Miedo de que, si lo confrontaba, él eligiera defenderla a ella. Miedo de confirmar lo que ya sabía en el fondo, que yo había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. «De nada, hijo». Apretó mi mano y se fue a atender a los invitados. Yo me quedé ahí sentada, mirando a mi nieta correr entre los otros niños, riendo, feliz, ajena a todo. Y me pregunté, ¿cuándo fue que me convertí en esto? ¿En la abuela que da dinero pero no importa? ¿En la madre que es tolerada pero no amada? ¿En la mujer invisible que todos ignoran hasta que necesitan algo? La fiesta terminó al atardecer. Los invitados se fueron. Los empleados recogieron todo. Gabriela y el señor Méndez se despidieron con besos en la mejilla y promesas de verse pronto. Yo fui la última en irme. Sofía ya estaba dormida. Patricia subió a acostarla sin siquiera despedirse de mí. Valdemar me acompañó a la puerta. «Gracias por el regalo, mamá. A Sofía le encantó. Había comprado una bicicleta pequeña con rueditas de entrenamiento. Me costó $400, casi todo lo que me quedaba de mi último pago. Me da gusto». «Mamá», Valdemar dudó, «¿de verdad estás bien? Te noto rara». Esta era mi oportunidad. Esta era el momento de decirle todo. De decirle que estaba cansada, que me sentía usada, que había escuchado lo que su esposa y su suegra decían de mí, que no podía seguir dando así, que me estaba quedando sin nada. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue, «Estoy bien, hijo, solo cansada del trabajo». Me abrazó. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero». Subí a mi auto. Arranqué. Y cuando di vuelta en la esquina, donde nadie podía verme, me detuve y finalmente lloré. Lloré hasta que me dolió el pecho. Lloré hasta que no pude respirar. Lloré por todo lo que había dado, y nunca sería suficiente. Por todo lo que había sacrificado, y nunca sería valorado. Por todo el amor que había entregado, y ahora era visto como algo patético. Esa noche, en mi casa vacía, me senté en la mesa de la cocina con mis estados de cuenta bancarios. $3,000 mensuales durante casi 6 años, más los préstamos, más los regalos, más las emergencias. Había dado más de $200,000. Todo mi retiro, todo mi futuro, todo. Y ellos planeaban reducir la cantidad poco a poco, como si fuera una llave de agua que podían cerrar cuando quisieran, como si yo no importara. Tomé una decisión esa noche. No todavía la decisión final. Esa llegaría después, en la mesa de Navidad. Pero sí tomé una decisión pequeña. Empezaría a documentar todo. Cada transferencia, cada regalo, cada centavo. No sabía para qué. No sabía si algún día lo usaría. Pero necesitaba tener un registro. Necesitaba poder mirar esos números y recordar que no estaba loca, que sí había dado, que sí había sacrificado, que mi amor sí había sido real, aunque ellos creyeran que no era nada especial. Los siguientes meses fueron extraños. Seguí dando los $3,000 mensuales, puntualmente, el primero de cada mes, pero algo cambió en mí.
Cada vez que transfería ese dinero, sentía un peso en el pecho. Cada vez que Valdemar llamaba, sentía una mezcla de amor y resentimiento que me confundía. Cada vez que veía a Patricia, recordaba sus risas en esa habitación, hablando de mí como si fuera una broma. Empecé a visitar menos. ¿Estás enojada, mamá?, me preguntó Valdemar una vez por teléfono. No, hijo, solo ocupada con el trabajo. Es que casi no vienes. Ustedes también están ocupados. No quiero molestar. Nunca molestas. Pero era mentira. Yo sabía que sí molestaba. Sabía que mi presencia era incómoda, que mi amor era visto como algo enfermizo, que mi sacrificio era visto como algo ridículo. Llegó diciembre. El aire olía a ponche y a pan dulce. Las calles se llenaron de luces navideñas. La gente compraba regalos y planeaba cenas. Patricia llamó un sábado por la tarde. Era raro. Ella nunca me llamaba directamente. Señora Norma, ¿cómo está? Bien, Patricia. ¿Y ustedes? Muy bien. Mire, la llamaba para invitarla a la cena de Navidad. Va a ser aquí en la casa. Vamos a estar nosotros, mis papás y algunos tíos. Claro, ahí estaré. Perfecto. La cena es a las 7. Ah, y mi mamá va a sentarse en la cabecera de la mesa. Ya sabe, como es la mayor. El comentario me pareció extraño. ¿Por qué me decía eso? Está bien, solo para que lo sepa. No queremos malentendidos. Colgué el teléfono con una sensación rara en el estómago. ¿Malentendidos sobre qué? ¿Sobre una silla? Pero no le di más vueltas. Era Navidad. Iba a ver a mi hijo y a mi nieta. Eso era lo importante. No sabía que esa noche cambiaría todo. No sabía que esa cena sería la última vez que me sentaría en una mesa con mi hijo. No sabía que Gabriela no sería la única sentada en una cabecera, que habría otra silla. Mi silla, la silla donde yo siempre me sentaba cuando visitaba su casa, y que alguien más la ocuparía. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame saber en los comentarios, porque lo que viene después es el momento que partió mi vida en dos. El momento en que todo lo que había callado explotó. No con gritos, sino con una decisión silenciosa. La decisión más difícil que he tomado en mis 62 años de vida. La decisión de soltar, aunque me rompiera el corazón. La mañana de Navidad desperté con un nudo en el estómago. No sé por qué. No había razón lógica para sentirme así. Era solo una cena familiar, una más de tantas. Pero algo en el aire se sentía diferente. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido color vino que había comprado años atrás, de los pocos lujos que me había permitido. Me peiné, me maquillé ligeramente. Quería verme bien. Quería que Valdemar se sintiera orgulloso de su madre. Compré regalos para todos. Para Sofía, una muñeca artesanal hecha a mano por una señora del mercado. Costó $150, pero era hermosa. Tenía traje típico bordado y ojos de cristal. Para Valdemar, una billetera de piel genuina que había visto que necesitaba. La suya estaba tan desgastada que daba pena. Para Patricia, un juego de toallas de baño de algodón egipcio, finas, caras, del tipo que ella usaba. Los envolví con papel brillante y moños perfectos. Llegué a su casa exactamente a las 7. El jardín estaba iluminado con luces blancas. Adentro, escuchaba música navideña y voces, muchas voces. Toqué el timbre. Patricia abrió la puerta. Llevaba un vestido negro elegante y tacones. Su maquillaje era impecable. Señora Norma, pase. Entré con mis regalos en las manos. La casa estaba llena de gente. Reconocí a los papás de Patricia, a algunos tíos que había visto en la boda. Había otras personas que no conocía, primos, amigos, socios de negocios del señor Méndez. Valdemar estaba en la sala, conversando con un grupo de hombres. Cuando me vio, su rostro se iluminó. «Mamá», se acercó y me abrazó. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad, hijo. Ven, déjate presento a algunas personas». Me llevó de grupo en grupo. Yo sonreía. Estrechaba manos, decía las cosas correctas, pero notaba las miradas. Notaba cómo algunos bajaban la vista cuando me veían el vestido. Notaba cómo otros me evaluaban y luego volvían a sus conversaciones como si yo no existiera. Sofía corrió hacia mí, hermosa con un vestido rojo de terciopelo. «Abuelita, llegaste». La cargué, sintiendo su peso, su calor, su alegría pura. «Feliz Navidad, mi amor». «¿Me trajiste regalo?» «Claro que sí, pero lo abrimos después de la cena, ¿te parece?» «Está bien».
Me dio un beso en la mejilla y salió corriendo a jugar con un primo pequeño. Gabriela se acercó a mí. Llevaba un vestido dorado que debió costar más de lo que yo ganaba en 3 meses. Norma, qué bueno que llegaste. La cena está casi lista. Siéntate donde quieras. Donde quieras. Esa frase me pareció extraña. Siempre había un lugar para mí. Siempre me sentaba junto a Valdemar, al lado de Sofía. Caminé hacia el comedor. La mesa estaba puesta como para una revista. Mantel blanco, vajilla fina, copas de cristal, centros de mesa con flores frescas y velas aromáticas. En la cabecera principal estaba el lugar del señor Méndez. En la otra cabecera, el lugar de Gabriela. Busqué mi lugar habitual, junto a Valdemar, pero había una tarjeta con un nombre. Gabriela. Miré confundida. Revisé los demás lugares. Había tarjetas en cada uno. Señor Méndez, Patricia, Valdemar, Sofía, tío Roberto, tía Lucía, primo Antonio. Y al final de la mesa, casi en la esquina, junto a una tía que no conocía, Norma, el lugar más alejado, el último, el menos importante. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero tragué saliva, sonreí y me senté donde me habían asignado. La cena comenzó. Sirvieron entrada, ensalada con queso de cabra y nueces, conversaciones cruzadas, risas, brindis. Yo comía en silencio. La tía a mi lado, creo que se llamaba Marta, intentó hacer conversación. ¿Y usted a qué se dedica, Norma? Soy secretaria en una notaría. Ah, qué bien. Y eso fue todo. Siguió comiendo. Yo no existía. Trajeron el plato fuerte. Pavo relleno, pierna de cerdo, puré de papa, romeritos. Todo lucía delicioso. Desde mi lugar, veía a Valdemar reír con sus suegros. Veía a Patricia servir vino. Veía a Sofía comer con las manos y nadie la corregía porque era Navidad y estaba preciosa y todo estaba permitido. Veía mi vida desde afuera, como una espectadora, como alguien que no pertenecía. Entonces llegó el momento del postre. Patricia se levantó. Bueno, antes del postre queremos hacer un anuncio. Todos guardaron silencio. Valdemar se levantó también, tomando la mano de Patricia. Queríamos esperar este momento especial para compartirles una noticia, dijo Valdemar, con una sonrisa enorme. Patricia y yo vamos a tener otro bebé. La mesa explotó en aplausos, en gritos de felicidad, en abrazos. Gabriela se levantó llorando y abrazó a su hija. El señor Méndez brindó con champán. Todos hablaban al mismo tiempo. ¿De cuánto estás? ¿Ya saben si es niño o niña? ¡Qué emoción! Yo me quedé sentada, mirando. Mi hijo iba a tener otro bebé, y yo me enteraba al mismo tiempo que todos los demás. No hubo llamada previa. No hubo, mamá, tengo que contarte algo. No hubo momento especial para mí, solo este anuncio público donde yo era una más entre 20 personas. Valdemar me buscó con la mirada desde el otro lado de la mesa. ¿Qué opinas, mamá? ¿Estás contenta? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Forcé una sonrisa. Muy contenta, hijo. Felicidades. Gracias, mamá. Y eso fue todo. La conversación siguió sin mí. Planeaban el cuarto del bebé, discutían nombres. Gabriela ofrecía pagar la cuna. La mejor, importada, nada de cosas baratas. Patricia hablaba de la decoración. Nadie me preguntó mi opinión. Nadie me incluyó en los planes. Era como si yo no estuviera ahí. Después del postre, un pay de manzana que no probé porque ya no tenía hambre, llegó el momento de los regalos. Sofía abrió el suyo primero, la muñeca artesanal. ¡Qué linda!, exclamó, abrazándola. Pero Gabriela dijo, ¡ay, mira, qué curioso! Es de esas muñecas de pueblo. Son artesanales, dije yo, sintiendo la necesidad de defender mi regalo. Hechas a mano por artesanos mexicanos. Sí, muy pintoresco, respondió Gabriela, con esa sonrisa que no era sonrisa. Patricia abrió su regalo. Las toallas. Gracias, señora Norma. Están bonitas. Las puso a un lado. Gabriela le había regalado un juego de sábanas de seda italiana. Esas fueron las que Patricia sostuvo contra su mejilla, las que mostró a todos, las que provocaron suspiros de admiración. Mis toallas quedaron olvidadas junto a otros regalos menos importantes. Valdemar abrió la billetera. Está perfecta, mamá. Justo la necesitaba. Me sonrió. Una sonrisa genuina. Y por un segundo, solo un segundo, sentí que todavía era importante para él. Pero entonces el señor Méndez le dio su regalo. Un reloj Rolex.
y la billetera quedó opacada. Todo lo mío siempre quedaba opacado. La noche siguió. Más vino, más conversaciones, café y galletas. Yo seguía sentada en mi esquina, invisible. A las 11, algunas personas empezaron a despedirse. Yo también me levanté. Me voy, hijo. Mañana tengo que trabajar temprano. Era mentira. No trabajaba el 26, pero necesitaba salir de ahí. ¿Tan temprano, mamá? Sí, estoy cansada. Me acompañó a la puerta. Patricia se quedó adentro, riendo con sus papás. Gracias por venir, mamá. Y gracias por los regalos. De nada, hijo. Lo abracé. Lo abracé fuerte, como si fuera la última vez. Y algo dentro de mí supo que quizá lo era. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Cuídate mucho. Y cuida a tu familia. Subí a mi auto. Arranqué. Y cuando llegué a mi casa, me senté en la sala oscura, sin siquiera encender las luces. Repasé cada momento de esa noche. El lugar en la esquina. Las miradas condescendientes. Los regalos olvidados. El anuncio del bebé donde fui una más. La indiferencia de Patricia. La ausencia total de gratitud. Y algo cambió en mí. No fue rabia. No fue dolor. Fue algo más profundo. Fue claridad. La claridad dolorosa de ver la verdad sin filtros. Yo no era importante en sus vidas. Yo era útil. Útil para dar dinero. Útil para comprar regalos. Útil para llenar un lugar en la mesa cuando hacía falta un número par de invitados. Pero no era amada. No como yo amaba. No con el mismo peso. No con la misma urgencia. Para Valdemar, yo era su madre. Y me quería. No dudaba de eso. Pero me quería como se quiere a alguien que siempre va a estar ahí. Como se quiere a un mueble familiar, con cariño distante, con afecto condicionado por la conveniencia. Para Patricia, yo era menos que eso. Era la suegra incómoda que daba dinero pero opinaba demasiado, que traía comida que nadie comía, que visitaba cuando no era invitada, que amaba demasiado y eso era una carga. Para Gabriela, yo era una broma, un chiste. La mujer que trabajaba como secretaria y pretendía estar al nivel de su familia. Y yo había permitido todo eso. Yo había permitido que me trataran así, porque tenía miedo, miedo de perderlos, miedo de quedarme sola, miedo de que si dejaba de dar, dejarían de recibirme. Pero esa noche entendí algo fundamental. Ya estaba sola, ya me habían perdido. Solo que yo no me había dado cuenta. Había estado dando amor a personas que no lo valoraban. Había estado sacrificando mi vida por una familia que no me incluía. Había estado pagando por un lugar en una mesa que ni siquiera era mía, y ya no podía seguir así. Esa noche, la Navidad en que me sentaron al final de la mesa, tomé 3 decisiones, decisiones que ejecutaría en silencio, sin drama, sin confrontaciones. Primera decisión, no daría un peso más, ni $3,000 mensuales, ni préstamos, ni regalos caros, nada. Mi dinero era mío, mi futuro era mío, mi retiro era mío. Segunda decisión, cambiaría mi testamento. Valdemar no heredaría mi casa, no heredaría mis ahorros, no heredaría nada, porque había recibido suficiente durante mi vida, más que suficiente. Tercera decisión, me iría, no sabía a dónde, no sabía cuándo, pero sabía que no podía seguir viviendo en esa ciudad donde cada esquina me recordaba lo que había perdido. Necesitaba un lugar nuevo, un lugar donde nadie me conociera como la mamá de Valdemar, un lugar donde pudiera ser solo Norma, una mujer de 61 años que todavía tenía derecho a vivir con dignidad. Esas decisiones no nacieron de la rabia, nacieron del amor propio que había enterrado durante años, nacieron de la comprensión de que soltar también es una forma de amar, de que a veces la mejor forma de cuidarte es alejarte de quienes te lastiman, aunque sean tu propia sangre, aunque sean las personas que más amas en el mundo. Me dormí esa noche con una calma extraña, una calma que viene después de las grandes decisiones, después de las rupturas necesarias, después de soltar lo que nunca fue tuyo. No sabía que faltaba poco, no sabía que habría un último momento, un momento tan doloroso que sellaría para siempre esas 3 decisiones. Un momento que me empujaría, literalmente, fuera de esa familia. Pero eso te lo cuento en el siguiente capítulo, porque todavía me duele. Todavía me cuesta respirar cuando lo recuerdo. Todavía siento el frío de esas baldosas bajo mi cuerpo. Y la mirada de mi hijo. La mirada que decía, elegí, y no te elegí a ti.
Pasaron 3 semanas después de esa Navidad. 3 semanas en las que no llamé a Valdemar. 3 semanas en las que no fui a visitarlos. 3 semanas de silencio deliberado. Esperaba que él notara mi ausencia, que preguntara, que se preocupara. Llamó una vez, el tercer día. «Mamá, ¿cómo estás? No hemos sabido de ti». «Bien, hijo, ocupada con el trabajo». «Ah, ok. Bueno, cualquier cosa nos llamas». «Sí, claro». Y eso fue todo. No insistió, no preguntó más. No notó, o no le importó, que algo había cambiado. Durante esas 3 semanas me dediqué a ejecutar mis decisiones. Fui con un abogado, un hombre serio, de corbata oscura y oficina pequeña en el centro. «Quiero cambiar mi testamento», le dije. «¿Tiene herederos actuales?» «Mi hijo, Valdemar Sánchez Herrera». «¿Y desea removerlo?» «Sí». El abogado me miró por encima de sus lentes. «¿Está segura? Estas decisiones suelen tomarse en momentos emocionales y después estoy completamente segura». Firmé los papeles. Mi casa, mis ahorros, todo lo que había construido durante 34 años ya no sería para Valdemar. Sería para una fundación de apoyo a madres solteras, para mujeres como yo, que habían criado hijos solas y necesitaban ayuda. Mi legado ya no sería para quien me había olvidado, sería para quienes todavía luchaban. El abogado guardó los documentos en un sobre manila. ¿Desea que le notifiquemos al beneficiario removido? No, él se enterará cuando yo ya no esté. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. Liberación. Por primera vez en años, había tomado una decisión que no tenía que ver con Valdemar, una decisión que era solo mía. También empecé a buscar casas en otras ciudades. Navegaba por internet en las noches, sola en mi sala, mirando fotos de casas pequeñas en lugares que nunca había visitado. Oaxaca, San Miguel de Allende, Querétaro, Mérida. Mérida me llamó la atención. Las fotos mostraban casas coloniales con patios llenos de luz, calles tranquilas, árboles antiguos, un ritmo de vida diferente. Busqué precios, calculé. Con lo que obtendría de la venta de mi casa actual, podría comprar algo modesto allá y todavía me quedarían ahorros. Podría empezar de nuevo, a los 61 años, sola, pero en paz. El 1 de enero llegó, el día en que siempre transfería los $3,000. Mi teléfono estaba sobre la mesa, la aplicación bancaria abierta. Solo tenía que confirmar la transferencia. $3,000, como todos los meses durante 6 años. Pero esta vez cerré la aplicación. No transferí nada. Sentí el corazón acelerado, las manos temblorosas. Era la primera vez que no cumplía, la primera vez que decía no sin decirlo en voz alta. Esperé. 2 días pasaron sin que Valdemar notara. Al tercer día llamó. «Mamá, creo que hubo un error con la transferencia. No llegó este mes». No hubo error. Silencio del otro lado. «¿Cómo? No voy a seguir dando esa ayuda, Valdemar». «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Pasó que ya di suficiente. Pasó que necesito pensar en mi propio futuro». «Pero mamá, nosotros dependemos de ese dinero. Tú tienes un trabajo. Patricia tiene una familia con recursos. Ya no soy responsable de mantenerlos. ¿Estás enojada por algo? ¿Por la Navidad?» Así que sí lo había notado. Había notado mi lugar en la esquina, mi exclusión, y aún así no había hecho nada. «No estoy enojada, estoy cansada. Mamá, si necesitas hablar». «No necesito hablar. Necesito que entiendas que esto se acabó». Colgué. Me temblaban las manos, me ardían los ojos, pero no lloré. Ya no tenía más lágrimas. Valdemar llamó 3 veces más ese día. No contesté. Patricia envió un mensaje. «Señora Norma, ¿podemos hablar? Creo que hay un malentendido». No respondí. 2 semanas después, cuando pensé que finalmente lo habían aceptado, cuando pensé que el peor momento ya había pasado, recibí una invitación. Un mensaje de Valdemar. «Mamá, ven a cenar el sábado, por favor. Necesitamos hablar en persona. Te extrañamos, te extrañamos». Esas 2 palabras me desarmaron. Quizá me había equivocado. Quizá sí les importaba. Quizá podíamos arreglar las cosas. Respondí. «Está bien, ahí estaré». El sábado llegué a su casa a las 7 de la tarde. Patricia abrió la puerta con una sonrisa que parecía forzada. «Adelante, señora Norma». Entré. La casa estaba en silencio. No había más invitados, solo ellos. Sofía corrió hacia mí. «Abuelita, no habías venido». «Lo sé, mi amor, he estado ocupada». La cargué. Olía a champú de fresa. Llevaba el pijama puesto, uno con unicornios. «¿Te vas a quedar a cenar?»
Sí, mi cielo. Valdemar salió de la cocina. Se veía cansado, más delgado. Tenía ojeras profundas. Hola, mamá. Hola, hijo. Nos sentamos a la mesa. Solo nosotros 4. Patricia había preparado pollo al horno con verduras. Nada elaborado. Comida simple. Cenamos casi en silencio. Sofía era la única que hablaba, contándome cosas de su escuela, de sus amigas, de la maestra de danza. Yo sonreía, asentía, pero sentía la tensión en el aire como un cable a punto de reventar. Después de la cena, Patricia llevó a Sofía a su cuarto. Es hora de dormir, mi amor. Despídete de la abuela. ¿Ya te vas, abuelita? Todavía no, pero te veo pronto. Le di un beso en la frente. Ella subió las escaleras tomada de la mano de Patricia. Valdemar y yo nos quedamos solos en el comedor. Él se sirvió más agua, bebió despacio. Finalmente habló. Mamá, ¿por qué cortaste la ayuda? Ya te lo dije. Porque necesito cuidar mi futuro. Pero nosotros te necesitamos. No, Valdemar, ustedes necesitan mi dinero, no me necesitan a mí. Se quedó callado, mirando su vaso. ¿Eso es lo que piensas? Es lo que sé. Patricia bajó en ese momento. Se sentó junto a Valdemar, tomando su mano sobre la mesa. Señora Norma, comenzó, con esa voz controlada que usaba cuando quería sonar razonable. Entiendo que esté molesta, pero creo que está malinterpretando las cosas. ¿Qué cosas estoy malinterpretando? Nosotros la queremos, Sofía la adora, Valdemar habla de usted todo el tiempo, pero también necesitamos que entienda que somos una familia independiente ahora. Lo entiendo perfectamente. No creo que lo entienda. Su voz cambió, se volvió más dura. Valdemar y yo tenemos planes, tenemos metas, y esos $3,000 mensuales eran parte de nuestro presupuesto. Entonces, ajusten su presupuesto. No es tan fácil. Claro que es fácil. Vivan con lo que ganan, como hace el resto del mundo. Patricia apretó la mandíbula. ¿Sabe qué creo, señora Norma? Creo que está resentida porque ya no es el centro de atención de Valdemar. Creo que no puede aceptar que él tiene una esposa ahora, una familia. Patricia, intentó interrumpir Valdemar. No, déjame hablar. Se volvió hacia mí. Usted siempre ha sido muy posesiva con él, siempre queriendo opinar, siempre apareciendo sin avisar, siempre tratando de que él se sienta culpable. Sentí que algo dentro de mí se partía. ¿Posesiva? Di todo lo que tenía por él. Vendí mi auto para que estudiara. Trabajé doble turno durante años. Les di más de $200,000. Nadie le pidió que hiciera eso. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie le pidió que hiciera eso. Miré a Valdemar, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que estaba equivocada, pero no dijo nada, solo bajó la mirada, y en ese momento lo entendí todo. Él estaba de acuerdo con ella, quizá no con las palabras, pero sí con el sentimiento. Para él, mi sacrificio no había sido amor, había sido presión, obligación, una deuda que nunca pidió contraer. Me levanté de la mesa. Me voy. Mamá, espera. No, ya escuché suficiente. Por favor, no te vayas así. ¿Así como, Valdemar? ¿Enojada? ¿Dolida? ¿Cómo esperas que me vaya después de escuchar que nadie me pidió que sacrificara mi vida por ti? Yo no dije eso, pero no lo negaste. Caminé hacia la puerta. Valdemar me siguió. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Ya no hay nada de qué hablar. Abrí la puerta. Mamá, me volteé a mirarlo. Una última vez. Te amé con todo lo que tenía, Valdemar, y resultó que no era suficiente. Así que ahora voy a amarme a mí misma. Voy a usar lo que me queda de vida para mí, no para personas que no lo valoran. Yo sí lo valoro. No, lo que valorabas era el dinero, y ahora que se acabó, también se acabó tu interés. Salí, subí a mi auto, y cuando arranqué, miré por el espejo retrovisor. Valdemar estaba parado en la entrada, con las manos en los bolsillos, viéndome partir. No corrió detrás de mí, no gritó mi nombre, solo se quedó ahí, viendo cómo me iba. Y esa imagen, mi hijo dejándome ir sin luchar, fue más dolorosa que cualquier palabra. Esa noche, en mi casa, terminé de empacar. Había tomado la decisión. Me iría a Mérida. Pondría mi casa en venta. Empezaría de nuevo, sola, pero libre, libre de la culpa, libre de la obligación, libre del dolor constante de amar a quien no me amaba de la misma forma. No sabía que todavía faltaba el golpe final. No sabía que habría un último momento, un momento tan humillante, tan doloroso,
que sellaría para siempre mi decisión. Y ese momento llegó 6 días después, en otra cena, una cena a la que no debía haber ido, pero fui. Porque cuando tu hijo te pide una última oportunidad, aunque todo tu cuerpo te diga que no vayas, el corazón de madre todavía tiene esperanza. Y esa esperanza fue mi error. El error que me costaría mi dignidad y mi lugar en esa familia, para siempre. 6 días después de esa cena, Valdemar volvió a llamar. Yo estaba empacando libros. Había cajas por toda la sala, fotografías en el suelo esperando ser guardadas. Mi casa, la casa que había comprado con tanto esfuerzo, estaba comenzando a vaciarse. El teléfono sonó. Dudé en contestar, pero era mi hijo. Siempre sería mi hijo. ¿Bueno? Mamá. Su voz sonaba quebrada. Por favor, ven mañana a cenar. Te lo suplico. Necesitamos arreglar esto. Valdemar, no hay nada que arreglar. Sí lo hay. Por favor. Patricia quiere disculparse. Yo quiero disculparme. Las cosas se salieron de control el otro día. Pero somos familia. No podemos terminar así. Familia. Esa palabra todavía tenía poder sobre mí. No sé, hijo. Mamá, por favor. Una última oportunidad. Si después de mañana decides que ya no quieres saber nada de nosotros, lo respetaré. Pero dame una oportunidad de hacer las cosas bien. Cerré los ojos. Todo en mí gritaba que no fuera. Todo excepto ese pedazo de corazón que todavía creía que podía recuperar a mi hijo. ¿A qué hora? A las 7. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Colgó antes de que pudiera arrepentirme. La noche siguiente, una noche que quedó grabada en mi memoria como la más dolorosa de mi vida, me arreglé con cuidado. No sabía por qué. Quizá porque una parte de mí todavía quería que Valdemar se sintiera orgulloso de su madre. Quizá porque necesitaba verme fuerte, aunque me sintiera destruida. Me puse el mismo vestido color vino de la Navidad anterior. Me peiné. Me puse un collar de perlas falsas que había comprado en el mercado. Llegué a su casa exactamente a las 7. Toqué el timbre. Patricia abrió la puerta. Llevaba un delantal. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Señora Norma. Adelante. Entré. La casa olía a comida casera. Algo raro. Patricia casi nunca cocinaba. Hice lasaña, dijo, como si eso fuera una ofrenda de paz. Sé que a Valdemar le gusta. ¡Qué bien! El ambiente era tenso, forzado, como cuando dos personas que se odian tienen que fingir cortesía. Sofía bajó corriendo las escaleras. ¡Abuelita! La cargué. Su peso, su calor, su risa. Por un momento, solo por un momento, pensé que quizá valía la pena intentarlo, que quizá podía tragar mi orgullo una vez más. Por ella. Te extrañé, abuelita. Yo también, mi amor. Valdemar salió de la cocina. Se veía nervioso. Tenía las manos inquietas. Hola, mamá. Gracias por venir. Aquí estoy. Nos sentamos en la sala. Sofía jugaba con sus muñecas en el suelo. Patricia trajo agua. Valdemar se sentó frente a mí. Mamá, yo quiero pedirte perdón. Lo miré sin decir nada. Sé que las cosas se han puesto difíciles. Sé que no hemos valorado todo lo que has hecho por nosotros. Y lo siento. De verdad lo siento. Patricia se sentó junto a él. Tomó su mano. Yo también quiero disculparme, señora Norma. El otro día dije cosas que no debí decir. Estaba enojada, pero no era mi intención lastimarla. Sus palabras sonaban ensayadas, como un guión que habían practicado. ¿Y qué es lo que quieren?, pregunté, porque ya no creía en disculpas sin motivo. Valdemar y Patricia se miraron. Queremos que sigamos siendo familia, dijo Valdemar. Que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Cómo antes? ¿Cuándo es ese antes? ¿Antes de que me sentaran al final de la mesa? ¿Antes de que me dijeran que nadie me pidió sacrificar mi vida? Mamá, ¿o te refieres a antes de que yo dijera que no? Porque eso es lo que realmente les molesta, ¿verdad? Que ya no estoy dando dinero. El silencio confirmó mi sospecha. No es por el dinero, empezó Patricia. Claro que es por el dinero. Si no fuera por el dinero, me habrían llamado para preguntarme cómo estaba, para decirme que me extrañaban, no para pedirme que venga a una cena de reconciliación. Patricia apretó los labios. Valdemar bajó la mirada. Está bien, dije levantándome. Acepto sus disculpas, pero las cosas no pueden volver a ser como antes, porque antes me estaba matando. ¿A dónde vas?, preguntó Valdemar. A mi casa. Esto fue un error. Mamá, espera. Todavía no cenamos. En ese momento, el timbre sonó. Patricia se levantó, molesta. ¿Quién será a estas horas? Abrió la puerta. Era Gabriela.
y el señor Méndez. Traían una botella de vino y un postre en las manos. «Hola, hija. Pasábamos por aquí y pensamos en traerles esto». Gabriela se quedó callada al verme. «Ah, no sabía que tenían visita». Visita. Esa palabra dolió más que cualquier otra. Yo era visita en la casa de mi hijo. «Hola, Norma», me saludó Gabriela con esa cortesía helada. «¿Cómo estás?» «Bien, ya me iba». «No te vayas por nosotros. No me voy por ustedes». Gabriela y el señor Méndez entraron. Se sentaron en la sala como si fuera su casa, porque en cierto modo lo era. Ellos habían pagado la mayor parte del enganche. Patricia trajo copas, sirvió vino. «Bueno, ya que están todos aquí», dijo Gabriela, con esa sonrisa de matriarca, «tenemos una noticia. Le compramos a Patricia y Valdemar un auto nuevo, una camioneta, para cuando llegue el bebé». Todos celebraron. Yo me quedé parada junto a la puerta, invisible. «Mamá», dijo Valdemar, volteando hacia mí, «quédate a cenar, ya llegó la lasaña». Iba a decir que no. Iba a irme con lo poco de dignidad que me quedaba, pero Sofía me tomó de la mano. «Por favor, abuelita, no te vayas». Y me quedé. Me senté a la mesa, la misma mesa donde, hace algunas semanas, me habían puesto al final. Esta vez no había tarjetas con nombres, pero había lugares implícitos. Gabriela se sentó en la cabecera, como si fuera su derecho natural. El señor Méndez a su lado, Patricia y Valdemar frente a frente, Sofía junto a su mamá. Y yo me quedé de pie, buscando dónde sentarme. Había una silla vacía, junto a Valdemar, del otro lado de Sofía. Caminé hacia ella, pero cuando estaba por sentarme, Gabriela dijo: «Ah, no, Norma, ese lugar es para mí. Yo siempre me siento junto a mi nieta cuando vengo». Me quedé paralizada, con las manos en el respaldo de la silla. «Hay otra silla», señaló Patricia, indicando una silla al final, lejos de todos, apartada. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no dije nada. Caminé hacia esa silla, me senté, y entonces Gabriela se levantó y caminó hacia donde yo había estado, hacia la silla junto a Valdemar. Pasó junto a mí, y en ese momento, no sé si fue un accidente o fue intencional, su bolsa me golpeó el hombro. Fuerte. No me caí, pero el impacto me hizo perder el equilibrio. Y Valdemar, en lugar de ayudarme, en lugar de decirle algo a Gabriela, dijo: «Mamá, muévete. Ese lugar es de mi suegra». Y me empujó. No fue un empujón fuerte, no fue violento, pero fue firme, deliberado. Me empujó como quien aparta un objeto incómodo, y perdí el equilibrio completamente. Caí al suelo de baldosas frías. El sonido de mi cuerpo golpeando el piso resonó en el silencio absoluto. Nadie se movió. Patricia tenía la mano en la boca, pero no hizo nada. El señor Méndez miró hacia otro lado. Gabriela sonrió. Vi esa sonrisa pequeña, satisfecha, de alguien que acaba de ganar. Y Valdemar se quedó parado ahí, mirándome desde arriba, con los ojos llenos de algo que no era arrepentimiento. Era incomodidad. Yo era su incomodidad. Sofía empezó a llorar. «Abuelita», corrió hacia mí. «Estoy bien, mi amor», le dije, aunque no estaba bien, aunque sentía que acababa de perder todo lo que me quedaba. Me levanté sola. Nadie me ayudó. Me sacudí el vestido, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. «Mamá, espera», dijo Valdemar finalmente. Me volteé, lo miré, y en ese momento tomé la decisión final. «Ya no tienes madre, Valdemar». Su rostro palideció. «¿Qué? ¿A partir de hoy? Ya no tienes madre. Me empujaste, me humillaste frente a toda tu familia política, y no hiciste nada cuando esa mujer me sonrió mientras yo estaba en el suelo. Mamá, fue un accidente». «No fue un accidente, fue una elección. Elegiste el lugar de tu suegra sobre tu propia madre. Elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. No es así. Sí es así. Y está bien. Ya hiciste tu elección. Ahora yo hago la mía». Salí. Esta vez no miré atrás. Esta vez no hubo lágrimas. Solo había claridad. La claridad fría y dolorosa de saber exactamente quién eras para las personas que amabas. Y no era suficiente. Nunca lo sería. Llegué a mi casa. Eran las 9 de la noche. Me senté en la sala, todavía con el vestido puesto, y tomé mi teléfono. Llamé a mi banco. «Quiero hacer una transferencia grande. Necesito mover fondos». Moví todo mi dinero a una cuenta nueva, una que Valdemar no conocía. Llamé al abogado. «Necesito acelerar la venta de mi casa. Quiero que esté en el mercado mañana mismo». «¿Está segura?» «Completamente segura». Llamé a una inmobiliaria en Mérida. Vi una casa en su página.
la de la calle 47. ¿Todavía está disponible? Sí, señora. La quiero. Empecemos el proceso de compra. Y finalmente, escribí una carta. Una carta para Valdemar. No la enviaría ahora. La enviaría cuando ya estuviera en Mérida, cuando ya no pudiera encontrarme. La escribí a mano, con letra temblorosa. Valdemar, cuando leas esta carta, yo ya me habré ido. No busques donde estoy. No vengas a buscarme. Te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi vida. Y resultó que no era suficiente. Siempre creí que el amor de una madre era inquebrantable. Y lo es. Pero la dignidad también importa. No puedo seguir siendo parte de una familia donde soy tolerada, pero no amada. Donde mi sacrificio es visto como obligación. Donde mi presencia es incómoda. Me empujaste. Y al empujarme, empujaste todo lo que fuimos. Todo lo que pude haber sido para ti. Que seas feliz con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros que ocupan el lugar que yo una vez tuve. Yo voy a ser feliz también. En un lugar donde nadie me conozca como la mamá de alguien. Donde pueda ser solo Norma, una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Cuídate. Tu madre, aunque ya no me consideres como tal, doblé la carta. La guardé en un sobre, y esa noche dormí por primera vez en meses sin llorar, porque ya no quedaba nada que llorar. Solo quedaba vivir, y eso era exactamente lo que haría, un año después. Un año exacto desde aquella noche. Estoy sentada en mi patio en Mérida, bajo la sombra de un árbol de bugambilias que florece todo el año. Tengo una taza de café entre las manos. Es temprano. El sol apenas comienza a calentar las piedras antiguas de mi casa. Mi casa. No la casa que compartí con Valdemar durante años. No la casa donde guardé recuerdos y dolor. Esta casa es mía, completamente mía. Es pequeña. 2 habitaciones, un baño. Una cocina con ventanas que dan al patio, pisos de pasta, paredes color crema, y este patio, este hermoso patio lleno de luz, donde he plantado hierbas y flores. Aquí nadie me conoce como la mamá de Valdemar. Aquí soy Norma, una mujer de 62 años que tomó café con las vecinas, que va al mercado los sábados, que toma clases de pintura los jueves en el centro cultural. Una mujer que finalmente aprendió a vivir para sí misma. No fue fácil llegar aquí. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Después de esa noche, la noche del empujón, ejecuté todo rápidamente. Mi casa se vendió en 3 semanas. Un matrimonio joven la compró. Me dieron un precio justo, suficiente para comprar esta casa en Mérida y tener ahorros para vivir con tranquilidad. Empaqué solo lo esencial. Ropa, algunos libros, fotografías, aunque muchas las dejé atrás. No quería cargar con recuerdos que dolían. Le avisé a mi trabajo que renunciaba. Mi jefa, la licenciada Martínez, lloró cuando se lo dije. ¿Estás segura, Norma? Has estado aquí 22 años. Estoy segura. ¿Es por tu hijo? ¿Pasó algo? Pasó que necesito empezar de nuevo. En un lugar donde nadie me conozca. Me abrazó, me deseó suerte y me dio una carta de recomendación por si necesitaba trabajo en Mérida. El día que dejé la ciudad, solo mi prima Estela fue a despedirme. ¿Le avisaste a Valdemar? No. ¿No crees que debería saber dónde estás? No. Estela me miró con tristeza. Es tu hijo, Norma. Ya no. Manejé sola hasta Mérida. 8 horas de carretera, 8 horas de música, de silencio, de lágrimas ocasionales, de respiraciones profundas, pero también de libertad. Cada kilómetro que me alejaba de esa ciudad sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. Llegué a Mérida al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Las calles olían a piedra caliente y a jacarandas. La gente caminaba despacio, sin prisa. Había música saliendo de las casas, risas, vida. Mi casa estaba en el centro, una casa colonial con puerta de madera maciza y números de hierro forjado. Cuando entré por primera vez, vacía, con solo el eco de mis pasos, lloré. Lloré por todo lo que había perdido, pero también lloré de alivio, porque finalmente estaba en un lugar donde nadie esperaba nada de mí. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano, como siempre, pero no tenía que correr al trabajo. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que transferir $3,000 a ninguna cuenta. Era libre. Y la libertad, después de tantos años de obligación, se sentía casi incómoda. Pero poco a poco fui creando una nueva rutina. Desayunaba en el patio, leía, caminaba por el centro histórico, conocía a mis vecinos,
doña Carmen, que vendía tamales en la esquina, don Ernesto, que reparaba bicicletas, Lupita, una mujer de mi edad que también vivía sola, y se convirtió en mi primera amiga. ¿Tienes hijos?, me preguntó un día mientras tomábamos café en su casa. Tuve uno, respondí, y no dije más. Ella no insistió, y eso fue un regalo. Conseguí un trabajo medio tiempo en una biblioteca pequeña. No pagaba mucho, pero no necesitaba mucho. Mis gastos eran mínimos, y después de tantos años trabajando 60 horas a la semana, tener un trabajo tranquilo, rodeada de libros, se sentía como un premio. Tardé 3 meses en enviar la carta a Valdemar. La había escrito la noche del empujón, pero no había tenido el valor de enviarla. Finalmente, un sábado por la mañana, la puse en un sobre. Escribí su dirección y la llevé al correo. Cuando la solté en el buzón, sentí algo parecido al cierre. No era felicidad, todavía no era felicidad, pero era paz, la paz de saber que había hecho lo correcto para mí. No supe nada de Valdemar durante 2 semanas después de eso, y entonces empezaron las llamadas. 32 llamadas perdidas en un día. Mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, contesta. Necesito saber que estás bien. Mamá, por favor. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? No podemos terminar así. Al menos dime dónde estás. No contesté ninguno. Bloqueé su número después del 3er día, porque sabía que si escuchaba su voz, si escuchaba su dolor, mi corazón de madre querría regresar. Y no podía regresar. No podía volver a ese lugar donde mi amor era visto como carga. Pasaron los meses. El dolor se fue volviendo más suave, más manejable. Hubo días malos, días donde veía una niña de la edad de Sofía y me dolía el pecho. Días donde cocinaba algo que a Valdemar le gustaba y me daba cuenta de que lo había hecho por costumbre. Pero también hubo días buenos, días donde reía con Lupita mientras veíamos telenovelas, días donde pintaba en mis clases y descubría que tenía talento para el color, días donde simplemente me sentaba en mi patio, tomaba café y agradecía estar viva, estar en paz, estar libre. Hace 3 meses, mi prima Estela me llamó. Norma, necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Vi a Valdemar en el supermercado. Mi corazón se aceleró. Aunque no quería, aunque había trabajado tanto en soltar, mi corazón todavía reaccionaba a su nombre. Y no se veía bien. Ha bajado mucho de peso. Tiene la mirada, no sé, vacía. Tragué saliva. ¿Algo más? Le pregunté por ti. Dijo que no sabía dónde estabas, que trataste de buscarte pero no hay rastro, que vendiste tu casa y desapareciste. Bien. Norma. Estela dudó. También me contó que Patricia lo dejó. Sentí que el aire se detenía. ¿Qué? Se separaron hace 4 meses. Patricia se llevó a Sofía y al bebé. Ya nació, es niño, y se fue a vivir con sus papás. ¿Por qué? Por el dinero. Sin tu ayuda, Valdemar no podía mantener el estilo de vida que ella quería. Se atrasaron en la hipoteca. Tuvieron que vender el auto que le regalaron sus suegros. Las peleas eran constantes, hasta que Patricia se hartó y se fue. Cerré los ojos. No sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. Solo sentí tristeza. Tristeza por mi hijo, por el hombre que había construido su vida sobre bases falsas, sobre dinero que no era suyo, sobre expectativas que no podía cumplir. ¿Y Sofía? Pregunté. Patricia no lo deja verla mucho. Dice que Valdemar necesita estabilizarse primero. Los papás de Patricia le están pagando un abogado para el divorcio. Valdemar no tiene cómo defenderse. ¿Y Gabriela, su suegra? ¿La que ocupó mi lugar en la mesa? Norma, ella fue la primera en darle la espalda cuando el dinero se acabó. Ya no lo invitan a nada, ya no son familia para ellos. Ahí estaba, la justicia kármica, no la que yo había buscado, no la que había planeado, sino la que la vida misma había traído. Valdemar había elegido a esa familia sobre mí, había elegido el dinero, el estatus, la aprobación de personas que solo lo querían mientras fuera útil. Y ahora que ya no tenía nada que ofrecer, lo habían descartado. Como yo sabía que lo harían, como yo traté de advertirle sin palabras. ¿Quieres que le diga dónde estás?, preguntó Estela. No, pero es tu hijo. Es un hombre adulto que tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Norma, está solo, está destruido. Yo también estuve sola, yo también estuve destruida, y nadie vino a rescatarme. Tuve que rescatarme yo misma. No es lo mismo, es exactamente lo mismo. Colgué y lloré. Lloré por el hijo que pude haber tenido,
por el hombre que pudo haber sido, por la relación que pudimos haber salvado si él hubiera elegido diferente. Pero también lloré de alivio, porque confirmó lo que yo ya sabía. Había tomado la decisión correcta. Si me hubiera quedado, ahora estaría en medio de ese desastre, dándole dinero que ya no tengo, cuidando nietos que no me dejan ver, siendo culpada por Patricia de todos sus problemas. En lugar de eso, estaba aquí, en mi casa, en mi patio, libre. Hace 2 semanas recibí un mensaje en mi correo electrónico. No sé cómo consiguió mi correo. Probablemente mi prima se lo dio. Era de Valdemar. Mamá, sé que no quieres saber de mí. Sé que te lastimé de formas que no tienen perdón, pero necesito que sepas algo. Tenías razón sobre todo. Patricia me dejó. Sus papás me dieron la espalda. La casa está en proceso de ejecución hipotecaria porque no puedo pagar. No veo a mis hijos. No tengo familia. Y lo peor es que sé que esto es mi culpa. Te empujé. Elegí el lugar de mi suegra sobre mi propia madre. Y ahora entiendo lo que perdí. No te pido que regreses. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que lo siento. Que me arrepiento cada día. Que quisiera poder regresar el tiempo y elegir diferente. Que quisiera haberme quedado contigo en esa mesa. Que quisiera haber defendido tu lugar. Espero que donde estés, seas feliz. Espero que hayas encontrado la paz que yo te robé. Te amo. Siempre te he amado. Aunque no supe demostrarlo. Valdemar, leí ese mensaje 3 veces y no respondí, porque no había nada que responder. Su arrepentimiento era real. Lo sentía en cada palabra. Pero llegó tarde. Llegó cuando yo ya había reconstruido mi vida sin él. Cuando ya había aprendido que el amor propio es más importante que el amor incondicional. Cuando ya había entendido que soltar a un hijo también es una forma de amarlo. Porque a veces, dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus actos es la única forma de que aprendan. Cerré el correo, borré el mensaje y volví a mi vida. Esta vida que construí piedra por piedra. Esta vida donde me siento en mi silla de mimbre cada mañana y nadie me dice dónde sentarme. Esta vida donde mi dinero es mío y lo uso en libros, en clases de pintura, en café con las amigas. Esta vida donde soy Norma, solo Norma. Y eso es suficiente. La vida le cobró a Valdemar todo lo que me hizo. Le cobró con la misma moneda que él usó, el abandono. Él me abandonó cuando eligió a Patricia y a sus suegros, y ellos lo abandonaron cuando ya no les fue útil. Gabriela, la mujer que sonrió cuando yo estaba en el suelo, ya no contesta sus llamadas. Patricia, la mujer que dijo que nadie me pidió sacrificarme, ahora usa a sus hijos como arma. Y Valdemar está solo, como yo estuve sola. Pero hay una diferencia fundamental. Yo elegí mi soledad para sanarme. Él recibió su soledad como consecuencia. No hay venganza más perfecta que la que trae la vida misma. No tuve que hacer nada. No tuve que planear nada. Solo tuve que alejarme y dejar que el karma hiciera su trabajo. Porque el karma siempre trabaja, no con gritos ni venganzas, sino con silencios, con ausencias, con vacíos que duelen más que cualquier golpe. Valdemar aprendió lo que se siente cuando la persona que más te amó decide que ya no puede seguir amándote así. Aprendió lo que se siente perderlo todo por no valorar lo que tenías. Aprendió que hay amores que una vez rotos no tienen reparación. Y yo aprendí que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así elegir alejarte. Que puedes ser madre y aún así decir, ya no más, que la dignidad no se negocia, ni siquiera por un hijo. Hoy, 1 año después de aquella noche, miro mi vida y no me arrepiento. ¿Duele? Sí. Todavía duele. Extraño a Sofía cada día. Pienso en Valdemar a veces, pero no cambiaría mi decisión por nada del mundo, porque finalmente entendí algo que me tomó 61 años aprender. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes amar a quien no sabe valorar ese amor. Y no puedes sacrificarte eternamente esperando que algún día sea suficiente, porque nunca será suficiente. Para algunas personas, nunca eres suficiente, y está bien, porque tú sí eres suficiente para ti misma, y eso es lo único que importa. Termino mi café. El sol ya está alto, hace calor, pero es un calor agradable, un calor que huele a libertad. Me levanto de mi silla de mimbre, mi silla donde nadie me empuja, y camino hacia adentro. Tengo clase de pintura en 1 hora. Después voy a almorzar con Lupita, y en la noche voy a sentarme aquí otra vez,
en este patio lleno de luz, y voy a agradecer. Agradecer por el dolor que me enseñó a valorarme. Agradecer por la pérdida que me dio libertad. Agradecer por el final que fue un nuevo comienzo. La vida siempre cobra sus deudas, y Valdemar pagó la suya, con la misma soledad que yo sentí, con el mismo abandono que yo viví, con el mismo vacío que él me dejó. Eso es justicia, no la que buscas con venganza, sino la que llega cuando simplemente te vas y dejas que el universo haga el resto. Hoy es un día especial. No porque pase algo extraordinario, no porque haya celebración o fiesta. Es especial porque hoy cumplo exactamente 1 año y 3 meses desde que llegué a Mérida. 1 año y 3 meses desde que decidí que mi vida me pertenecía solo a mí. Y quiero contarte algo que aprendí en este tiempo. Algo que quizá te sirva si alguna vez te encuentras donde yo estuve, amando tanto que te olvidas de ti misma. Me llamo Norma. Tengo 62 años. Y esta es la lección más importante que la vida me enseñó. El amor nunca debería costar tu dignidad. Suena simple, ¿verdad? Casi obvio. Pero cuando estás dentro, cuando eres tú la que está dando, sacrificando, esperando que algún día sea suficiente, no lo ves. No ves cómo te vas haciendo pequeña, cómo tu voz se va callando, cómo tus necesidades van quedando siempre al final de la lista, hasta que un día alguien te empuja, literalmente o figuradamente, y caes al suelo. Y desde ahí, desde esa perspectiva, mirando hacia arriba, viendo las caras de las personas que deberían amarte, pero que te miran con incomodidad, finalmente lo entiendes. No eres importante para ellos, eres útil, y cuando dejas de ser útil, dejas de existir. Esta mañana me desperté temprano, como siempre, preparé café, me senté en mi patio. Las bugambilias están más hermosas que nunca. Han crecido tanto que ahora dan sombra a toda la esquina donde tengo mi silla de mimbre. Mi silla. Nadie me la quita. Nadie me dice dónde sentarme. Nadie me empuja. Algunas personas podrían pensar que esta vida es solitaria. Y sí, estoy sola. No tengo familia aquí. No tengo hijos que me visiten. No tengo nietos que corran por mi patio. Pero no estoy vacía, porque finalmente aprendí la diferencia entre soledad y paz. La soledad duele. Te hace sentir invisible, te hace sentir que no importas. La paz, en cambio, te llena, te hace sentir completa, te recuerda que tú sola eres suficiente. Y yo elegí la paz. Hace 2 días, mientras caminaba por el mercado, una mujer se me acercó. Tendría unos 50 años. Me vio y me sonrió. Disculpe, señora, ¿usted es Norma, la que trabaja en la biblioteca? Sí, soy yo. Mi hija toma clases de lectura con usted. Dice que es su maestra favorita. Sentí algo cálido en el pecho. ¿Tu hija es Camila? Sí, Camila Reyes. Camila es una niña de 8 años que viene a la biblioteca todos los sábados. Es tímida. Le cuesta leer en voz alta. Pero yo me siento con ella, pacientemente, y leemos juntas. Es una niña hermosa, le dije a su mamá. Gracias a usted ha mejorado mucho. Ya no le tiene miedo a los libros. La señora me tomó la mano. Gracias por su paciencia. Por su tiempo. Ojalá tuviera cómo pagarle. No necesito pago. Me gusta ayudarla. Y era verdad, porque este tipo de dar es diferente. No es dar esperando algo a cambio. No es dar hasta quedar vacía. Es dar desde la abundancia, desde un lugar de paz, desde un corazón que ya no está roto. Esa es la diferencia. Cuando das desde el vacío, desde la necesidad de ser amada, valorada, reconocida, nunca es suficiente. Siempre necesitas más gratitud, más reconocimiento, más amor. Pero cuando das desde la plenitud, desde un lugar donde ya te amas a ti misma, no necesitas nada a cambio, porque ya estás llena, y eso es liberador. Ayer, mientras pintaba en mi clase, estamos trabajando paisajes marinos, mi maestra, doña Soledad, se acercó a ver mi trabajo. Norma, has mejorado muchísimo. Miré mi lienzo, un atardecer sobre el mar, naranja, rosa, morado, colores que antes me daba miedo usar porque no sabía si lo estaba haciendo bien. ¿De verdad? De verdad, tienes un don para el color. Un don. A los 62 años, alguien me dijo que tengo un don. Y lo increíble es que nunca lo habría descubierto si me hubiera quedado en mi vida anterior. Si hubiera seguido trabajando doble turno para dar dinero que nunca era suficiente. Si hubiera seguido visitando una casa donde mi presencia era tolerada pero no celebrada. Si hubiera seguido esperando que algún día mi hijo me viera.
me viera de verdad, no como la mamá que daba dinero, sino como la mujer que sacrificó su vida entera por él. Pero él nunca me vio así, y tuve que aceptarlo. Aceptar duele. Duele más que pelear, más que insistir, más que aferrarte a la esperanza de que las cosas cambien, pero también libera, porque cuando aceptas que alguien no puede darte lo que necesitas, no porque no quiera, sino porque simplemente no puede, dejas de esperar, dejas de lastimarte esperando, y empiezas a vivir. Hace unas semanas recibí otra llamada de Estela. Norma, Valdemar está muy mal. Está viviendo en un departamento pequeño, solo, sin ver a sus hijos. Patricia lo está destruyendo en el divorcio. Ya me contaste eso, Estela. Sí, pero ¿no sientes nada? ¿No te duele saber que tu hijo está así? Respiré profundo. Claro que me duele. Es mi hijo. Siempre será mi hijo. Siempre me dolerá su dolor. Entonces, pero su dolor no es mi responsabilidad. No más. Norma, Estela, durante 33 años, su dolor fue mi responsabilidad. Su felicidad fue mi responsabilidad. Sus problemas fueron mi responsabilidad. Y al final, ¿qué pasó? Me empujó al suelo porque el lugar de su suegra era más importante que el mío. Pero se arrepiente. Y yo también me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de haber dado tanto. Me arrepiento de haberme olvidado de mí misma. Me arrepiento de haber creído que el amor incondicional era suficiente. ¿Entonces nunca lo vas a perdonar? Me quedé callada un momento. Ya lo perdoné, Estela. Lo perdoné por mí, no por él. Perdoné para poder soltar. Perdoné para poder vivir sin ese peso en el pecho. Pero no quieres verlo. No, porque perdonar no significa regresar. Perdonar no significa exponer otra vez mi corazón a alguien que ya demostró que no sabe cuidarlo. Estela suspiró. Eres más fuerte que yo, Norma. No soy fuerte. Solo aprendí a amarme. Y eso cambió todo. Hay algo que quiero que sepas. Si estás escuchando esto porque te sientes identificada, si estás en una situación donde das y nunca es suficiente, no es tu culpa. No eres tú la que está haciendo algo mal. No eres tú la que no ama suficiente. El problema nunca fue la cantidad de amor que diste. El problema fue la persona que lo recibía sin valorarlo. Y no puedes cambiar a esas personas. No puedes hacerlas ver tu valor. No puedes obligarlas a tratarte con dignidad. Lo único que puedes hacer es alejarte. Y sé que es difícil. Sé que cuando es tu familia, tu hijo, tu pareja, tus padres, es casi imposible soltar. Porque nos enseñaron que la familia es para siempre. Que la familia no se abandona. Que la familia se perdona todo. Pero nadie nos enseñó que a veces la familia te destruye. Y que está bien alejarte para salvarte. Está bien elegirte a ti. Está bien decir, ya no más. Y no te hace mala persona. Te hace humana. Te hace alguien que finalmente entendió que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Anoche soñé con Valdemar. En el sueño, él era niño otra vez. Tenía 7 años. Y estábamos sentados juntos en aquella mesa, la mesa de nuestra casa pequeña, comiendo naranjas. Me miraba con esos ojos llenos de amor puro. Amor sin condiciones, amor que no pedía nada a cambio. Mamá, me decía en el sueño, cuando sea grande voy a cuidarte siempre. Y yo le creía. Desperté con lágrimas en los ojos, porque ese niño existió. Ese niño que me amaba sin pedir nada a cambio sí existió, pero creció. Y al crecer, aprendió que el amor podía ser transaccional, que podía usarse, que podía tomar y tomar sin dar nada de vuelta. No lo aprendió de mí, lo aprendió del mundo, de la gente que conoció, de la mujer que eligió como esposa, y yo no puedo cambiar eso, solo puedo recordarlo, recordar al niño que fue, al hijo que pudo haber sido, y soltar al hombre que se convirtió, porque no son la misma persona, y no puedo seguir amando a un fantasma. Esta tarde, después de mi clase de pintura, voy a ir con Lupita a ver el atardecer desde las murallas del centro histórico. Es algo que hacemos todos los viernes. Nos sentamos ahí, con un café en la mano, viendo cómo el sol pinta el cielo de colores imposibles, y hablamos de todo y de nada. A veces le cuento de mi vida anterior, de Valdemar, del dolor. Ella solo escucha, no juzga, no me dice lo que debería hacer, solo está ahí, y eso es lo que necesitaba. No soluciones, solo presencia. La semana pasada me dijo algo que me quedó grabado. Norma, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que yo nunca tuve el valor de irme. Me quedé en un matrimonio que me mataba durante 40 años.
hasta que mi esposo murió. Y solo entonces pude respirar. Lo siento. No lo sientas. Admiro que tú sí tuviste el valor, que te fuiste cuando todavía tenías tiempo de vivir. Tenía razón. Yo podría haberme quedado. Podría haber seguido dando, callando, esperando, hasta que ya no quedara nada de mí, hasta que fuera solo una sombra, un fantasma en mi propia vida. Pero no lo hice. Y esa decisión, la decisión de irme, me salvó la vida. Literalmente. Porque no estoy segura de que hubiera sobrevivido más años así. No estoy segura de que mi corazón hubiera aguantado más dolor. No estoy segura de que mi espíritu hubiera resistido más humillaciones. Entonces sí, me fui. Y no me arrepiento. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia le da valor a una sola madre para decir, ya no más, habrá valido la pena. Si mi historia le recuerda a una sola persona que su dignidad importa más que cualquier relación, habrá valido la pena. Porque eso es lo que necesitamos, recordar que somos suficientes, que no necesitamos la aprobación de nadie para ser valiosas, que no necesitamos sacrificarnos hasta desaparecer para merecer amor, que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien alejarnos de quien nos lastima, aunque sea familia, aunque sea tu propio hijo. Miro mi patio, las bugambilias, mi silla de mimbre, mi taza de café vacía, y sonrío, porque esta vida pequeña, simple, sin nadie que dependa de mí, es la vida que siempre debí tener. Una vida donde me siento en mi propia mesa, en mi propia silla, y nadie me empuja. Valdemar aprendió su lección. Aprendió que las personas que te aman solo por lo que das, te abandonan cuando ya no tienes nada que ofrecer. Aprendió que las relaciones basadas en dinero se derrumban cuando el dinero se acaba. Aprendió que no se puede construir una familia sobre los sacrificios no reconocidos de alguien más. Y yo aprendí la mía. Aprendí que el amor verdadero no duele así, que el amor verdadero no te hace pequeña, que el amor verdadero no te empuja al suelo y te deja ahí. Aprendí que puedo ser madre y aún así elegirme, que puedo amar y aún así soltar, que puedo perdonar y aún así irme. Y eso es sabiduría, la sabiduría que solo se gana con dolor, con pérdida, con el valor de soltar lo que más amas para salvarte. Si estás escuchando esto y reconoces algo de tu vida en mi historia, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay muchas de nosotras, mujeres que amaron demasiado, que dieron demasiado, que se olvidaron de sí mismas en el proceso de cuidar a otros. Y está bien. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegirte. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 61 años y fue la mejor decisión de mi vida. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia así puede cambiar todo un día, o toda una vida. Suscríbete para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Y recuerda, tu dignidad no se negocia, ni siquiera por amor, ni siquiera por familia, ni siquiera por tu propio hijo. Que Dios te bendiga y que encuentres el valor para elegirte, siempre. Hasta la próxima.